La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Hola, muy buenas noches amigos. Bienvenidos a una nueva edición de La Escóbula de la Brújula, en la que hemos abandonado nuestro estudio de Radio 4G en Madrid para realizar el programa en vivo, que ya lo echábamos de menos, rodeado de oyentes, de amigos. Y lo hacemos desde un lugar encantador, la hospedería La Casa de la Torre, en el corazón de la localidad manchega del Toboso, la patria de Dulcinea, la dama sobre la que el ilustre caballero Don Quijote posara su amor platónico. Como digo, estamos completamente rodeados de amigos porque el salón está a rebosar. Muchas gracias a todos por estar aquí esta noche. Y como no podía ser de otra manera, el programa de hoy estará dedicado a los enigmas que encierran dos grandes personajes universales. Uno de ficción, Don Quijote de la Mancha, posiblemente la figura más importante de la literatura universal. El otro, su creador, el insigne Don Miguel de Cervantes Saavedra, quien no solo tiene el honor de haber escrito la primera obra literaria que se puede clasificar como novela moderna, sino que esta está considerada como el mejor trabajo literario jamás escrito y el libro más publicado y traducido de la historia, superado solamente por la Biblia. El programa de hoy está repleto de contenido, con invitados, con secciones, con una entrevista sorpresa que os tenemos preparada, así que vamos directamente con el sumario. En el zurrón del caminante descenderemos a la cueva de Montesinos, esa misma a la que Miguel de Cervantes hizo bajar a Don Quijote y donde tuvo un mágico sueño. También entraremos virtualmente en el taller del pintor para ver y analizar las más representativas alusiones pictóricas sobre el ingenioso hidalgo. Hablaremos con nuestros invitados. El historiador Francisco Javier Escudero Muñoz nos situará en el común de la Mancha, tal cual era en la época de Cervantes. Y también con José Manuel González Mujeriego, que acaba de publicar un libro bajo el título Lo que Cervantes calló, en el que expone su teoría sobre cuál es ese lugar de la Mancha del cual nuestro más famoso hidalgo no quiso acordarse. Más tarde abriremos el debate en nuestro filandón para tratar de analizar muchas de esas claves secretas que se esconden tras la vida de Cervantes o de su obra universal, así como podremos escuchar una entrevista en exclusiva a los responsables del equipo que en la actualidad se encuentra embarcado en la apasionante aventura de buscar los restos mortales de Cervantes en la cripta de la Iglesia de las Trinitarias en Madrid. Así que ya sabéis, nos esperan dos interesantísimas horas cargadas de buen contenido junto al equipo al completo de La Escóbula de la Brújula, Jesús Callejo, Carlos Canales, Juan Ignacio Cuesta, Marcos Carrasco, al que se ha unido también en esta aventura por tierras manchegas nuestros colaboradores Carmen Fernández y Fermín Mayorga. Además, esta noche contamos con la inestimable ayuda de un buen amigo, David Mulé, que se hará cargo de la parte técnica. Gracias, tocayo. Todo ello y teniendo el inmenso placer y fortuna de moderar a este plantel, a este equipazo, un servidor, David Sentinella. Un día más os recordamos esa dirección de nuestra página web, nuestra casa virtual, laescobula.com, y también, por supuesto, nuestra presencia en las redes sociales. En Facebook, nuestro grupo oficial es La Escóbula de la Brújula, y en Twitter nuestro perfil es @laescobula7. Dicho esto, nos lanzamos directamente con nuestra particular escóbula para conocer las claves secretas del Quijote y de Cervantes desde este inigualable marco del Toboso. Así que comenzamos. Historia, leyendas, misterio, lugares mágicos. La Escóbula de la Brújula.
En primer lugar, quisiéramos agradecer a la hospedería La Casa de la Torre su invitación para realizar el programa con este hermoso y privilegiado municipio. Para ello, tenemos con nosotros a Isabel Fernández, dueña de la hospedería Casa de la Torre. Hola, muy buenas noches. Buenas noches, equipo de La Brújula, bienvenidos. Y estamos todos contentísimos de teneros aquí en esta gozosa noche. Bueno, y nosotros aún más de estar aquí. Además, también agasajados con café, vino, bueno, todos los amigos aquí llenando, vamos, hasta la bandera, el salón donde estamos haciendo el programa. Oye, Isabel, ¿cómo se vive en el Toboso? Pues imagínate qué pregunta. Estoy en el lugar idealizado por Don Quijote como la patria de los sueños. Así que a partir de ahí, todo lo que se os ocurra imaginar a todos los que me estáis escuchando. Bueno, hombre, sin lugar a dudas es un lugar ideal para, bueno, desde este punto de partida, hacer la ruta del Quijote. Yo creo que sí, porque desde el corazón del amor se puede ir hacia todas las vértebras de este cuerpo maravilloso que es la Mancha del Quijote. Y digo, la Mancha del Quijote. La Mancha. ¿Y por qué? Pues porque La Mancha solo son 22 pueblos, el Común de la Mancha. Ese es el Común de la Mancha del que luego hablaremos con uno de nuestros invitados. Oye, ¿cuál es la mejor época para venir aquí? Para visitar el Toboso, para hacer rutas. Pues como La Mancha es magia, es sueño, es idealización, es literatura, cualquier día del año y a cualquier hora podría estar estupendo. Porque mira, siempre tenemos preparados las buenas viandas, que desde aquellos días en que Sancho soñaba, unas veces comía y otras veces solamente lo imaginaba, hasta hoy el puchero está siempre puesto. Así que si venís en el invierno, estas gachas que ya sabéis, estas migas con los duelos y quebrantos, con torreznos, en fin, mañana ya veréis todos los que estáis aquí cómo os va a sorprender el fogón de Enrique con la maravillosa gastronomía que desde aquellos días hasta hoy venimos elaborando en nuestras cocinas. Oye, Isabel, antes de empezar el programa me he dado una vuelta por toda la hospedería y la verdad es que es preciosa. Os felicitamos porque está, bueno, pues súper bien puesta. La verdad es que es muy bonita, muy de la época. Pero sí que me he fijado en un detalle muy curioso, y es que todas las habitaciones tienen el nombre, no sé si, bueno, no las he visto todas, pero las que yo he visto todas pertenecen o tienen el nombre de novelas ejemplares. Pues mira, esta es la segunda fase. Porque cuando en mí nació esta idea, que fue una de esas cosas que vienen con los vientos de la Mancha, un día que te levantas y viene el viento, el solano sobre todo, y me entró esta gana de enseñarle al mundo cómo era la tierra del Quijote desde dentro, desde estas casas que aún se conservan, estas casas que seguramente es que si Cervantes anduvo por aquí cobrando impuestos, en la casa en donde hoy todos estamos recogidos, debió de estar a cobrar impuestos en aquella época, ¿eh? O sea, más de uno se acordará, pero para mal, ¿eh? Tal cual están las cosas hoy en día más. Que la conciencia también del ciudadano siempre debe imponerse a otros criterios, ¿eh? Oye, y esto ya es una pregunta, una curiosidad a nivel personal. Con la historia que tiene esta casa, esta hospedería, ¿aquí alguna vez os ha pasado algo extraño? Ay, mira, eso lo dejamos punto y aparte. Acércate al micrófono. Para otro día. ¿Pero os ha pasado algo? Han pasado muchas cosas. Fíjate, un día a las 5 menos 10 de la madrugada llamó la luna a la puerta. ¿La luna? La luna. Tendré que venir más a menudo por aquí, ¿eh? Te prometo que si vienes... Pero con todo un equipo de investigación. Te prometo que si vienes ya verás. Eso y otras muchas cosas más, ¿eh? No te voy a quitar mucho más tiempo porque además sé que como buena ama tienes que controlar, gobernar todo lo que es la hospedería, pero sí que antes de despedirte me gustaría que me contestaras una pregunta. Yo sé que tú eres un amante de las obras de Cervantes, independientemente, por supuesto, también del Quijote como obra maestra, pero de todas ellas, ¿con qué obra te quedarías tú? Pues me quedaría... Bueno, yo no puedo seleccionar y decir con cuál me quedaría con bueno, partes. Te dejo decir dos o tres. ¿Con partes? Con partes. Me quedaría con el discurso de la libertad. Me quedaría con el discurso de la pastora Marcela, con el de la Edad de Oro. Me quedaría también con
el sentimiento de ese espíritu español que Cervantes nos guarda entre líneas en ese personaje para la fortuna de la Mancha, de este lugar incógnita, pero manchego sobre todo. Y me quedaría con un reconocimiento enorme hacia este genial Cervantes que nos ha universalizado y que ha hecho de España en el mundo, yo creo que lo más importante, ¿no?, que tenemos es el personaje que nos ha universalizado, que ha marcado muy bien el sentimiento español en esta Biblia del espíritu español que es Don Quijote de la Mancha. Pues vamos, bellas palabras. Isabel Fernández, el ama, como ya, porque sé que te gusta, el ama de la hospedería. Muchas gracias por la invitación y por compartir esta noche con la Escóbula de la Brújula. Muchas gracias. Muchas gracias por haber aceptado vosotros la invitación. Ha sido para nosotros un gran placer. Y muchas gracias a todos los que desde tantos lugares de España hoy habéis venido siguiendo a este programa que bien merece la pena haber desplazado hasta aquí por estar con ellos. Sí, porque la verdad es que no solo hay gente de aquí, de La Mancha, del Toboso, también me consta pues que hay de los pueblos aledaños, sino que hay gente de Salamanca, hay gente que viene, fíjate, hasta de Ponferrada. Y de Asturias. Y de Asturias, más lejos todavía. Y desde Badajoz. Sevilla. Bueno, pues ahora entiendo por qué esto está así de lleno. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias a vosotros. La Escóbula de la Brújula. Entrad en mi imaginación y ved con vuestros propios ojos. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hacendado rural llamado Alonso Quijano. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro y la mirada consumida por un fuego interior. Los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballería. Y tanto se enfrascó en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio. Cuanto más leía, más se llenaba de indignación al comprobar las crueles conductas de los hombres. Y se dio en pensar en todo ello. Y así, del poco dormir y del mucho leer y pensar, se le secó el cerebro. Y rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que diera loco en el mundo. Hacerse caballero andante e ir por toda la tierra buscando aventuras y deshaciendo todo tipo de agravios. Ya nunca más volvería a ser Alonso Quijano a secas, sino el intrépido caballero conocido como Don Quijote de la Mancha. Ante ti, mundo ruin, miserable y falaz, maldición de los hombres. Bueno, pues con este homenaje hacia ese personaje, en la magnífica voz, en una representación en directo, por cierto. La voz, como no, me imagino que la habréis conocido, es José Sacristán, el grandísimo actor y director. Esto es un musical, curiosamente, El Hombre de la Mancha. Y con este homenaje toca presentar al equipo. Hola, don Jesús Callejo Avellaneda. ¿Qué tal, David? ¿Qué tal, compañeros? Encantado de estar aquí. Bueno, ¿te ha gustado Me ha encantado. esa presentación? Tiene una voz preciosa y profunda, ¿no? José Sacristán. Y yo creo que para encabezar el lugar y sobre todo los enigmas y las claves secretas que vamos a intentar desvelar a lo largo de esta noche y de esta tertulia, pues yo creo que es lo más apropiado. Así que
introducción perfecta, y luego explicaremos por qué me has apellidado Avellaneda, porque tiene que ver mucho con el otro Quijote, el tercer Quijote. El proscrito. El proscrito, el anónimo que va a dejar de ser anónimo esta noche, porque tenemos las claves para desvelar quién es el que está detrás de ese seudónimo. Buenas noches, bachiller Carrasco. Hola, aquí con la vacía de medio lado, ya sabes. Oye, con esa voz me está recordando a Sacristán, ¿eh? Sí, bueno, estoy aquí un poquito grave. Bueno, hoy nos tienes preparados, bueno, pues un sinfín de esas imágenes que se han hecho eco de ese personaje ilustre, de ese icono. Incluso muchas de esas imágenes, como ya veremos, pues han servido verdaderamente de iconos, incluso de España, de La Mancha, y como antes decía nuestra anfitriona Isabel, pues que ha servido para dar esa imagen de España por todo el mundo. Sí, además, efectivamente, lo que es la iconografía del Quijote ha ido formándose con el tiempo a lo largo de los siglos, y ya veremos en el taller del pintor cómo hay ciertos rasgos de vestimenta, de posturas, de puesta en escena, que incluso hasta en las películas, bueno, a mí me ha dado por repasar algunas de ellas que ya había visto hace tiempo, como la de Fernando Rey y Alfredo Landa. Qué gran peliculón, porque son geniales los dos, y he querido reconocer muchas de los vestidos, de cómo iba Don Quijote, cómo iba Sancho Panza, precisamente en los grabados de Gustavo Doré, que luego os contaré, que es un francés que viene aquí a darse un pedazo rulo por La Mancha y coge toda esta iconografía, para luego terminar en cómo termina de resumirse la iconografía, lo que es Don Quijote con Sancho Panza y con el burro y con el caballo, esa silueta tan maravillosa que es un icono que, bueno, ha sido reproducido en todo el mundo, o sea, en todo el mundo. Luego lo iremos viendo cuando sea el momento de la sección, ya ahí lo vas a desarrollar seguro, y además he visto muchas de esas imágenes y algunas de ellas os van a sorprender, os lo puedo asegurar. También, bueno, otro nombre que era prácticamente cantado, maese Juan Ignacio Cardenio. Pues aquí medio estoy, porque tengo que estar simultaneando las labores de cascar con las labores de controlar. Así, aquí acompañado de nuestro amigo David Mulet. Hay una cosa que me ha llamado mucho la atención en el comienzo del programa, que ha sido eso de que un día llamó la luna aquí a la puerta. Sí, eso lo tenemos que venir a investigar, ¿eh? Pero qué bonito suena, ¿eh? Para los que me conocen ya de hace tiempo, ¿no daría para una canción? Desde luego. De aquí al final del programa hasta te da para improvisarla. Igual, me da por ahí. Bueno, también muy buenas noches, Carlos el Sabio Frestón. Hello. Uy, el hello no se ha oído, ¿eh? Habéis dicho una cosa antes, nuestro anfitrión ha dicho algo fundamental. Si la huella española está clara por algo en el mundo, es evidente que es por... A ver, espera, sí. Es evidente que es por el lenguaje. Y si es por el lenguaje, por el castellano, que se ha convertido en un idioma universal, ¿qué más importante que el Quijote, considerada como la mayor obra literaria de todos los tiempos? Así que la conexión esta es evidente. Si por algo somos algo en el mundo y la huella castellana quedará en el futuro de la tierra, será por nuestra forma de hablar, por lo que decimos y contamos, por el sonido que dejamos. Y la palabra escrita, no hay nada mejor que el Quijote, así que es un buen comienzo. Sí, ¿no? Licenciado Fermín Mayorga, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas y santas noches. Sí, porque por aquí, bueno, pues hubo... Sus más y sus menos. Sí, con la Inquisición y con mucha brujería, ¿no? Por la zona también. Totalmente, esta zona era una zona que estaba... Acércate un poquitín más al micro, sí. Era una zona que estaba completamente cargada, sobre todo de judaizantes, de conversos, y también, como no, en el mismo Toboso nos encontramos con algunas hechiceras que tienen sus nombres y apellidos y que fueron condenadas por la Inquisición de Toledo, ¿no? En concreto hay una con el alias de la Lázara, que es tremenda y que luego podemos conocer, ¿no? Pero sin duda alguna yo con el tema de Don Quijote de la Mancha me quedaría con ese simbolismo al revés, ¿no? Y con esos enigmas que esconde precisamente no tanto Don Quijote de la Mancha, sino la mancha de Don Quijote. Es decir, sí. Miguel de Cervantes, estando en el Toboso, estando en Mota del Cuervo, en Quintana de la Orden, supo y seguramente vio a muchísimas personas que sufrieron en sus carnes precisamente ese ataque cruento del Santo Oficio de la Inquisición de Toledo. De ahí que esa mancha a veces vaya dirigida quizás un poco a esas comunidades clandestinas
conversas españolas judaizantes que estaban asentadas en el Toboso, que estaban asentadas en Mota del Cuervo y en toda esta periferia. Luego en el filandón, en esta macrotertulia que hoy además con invitados tenemos preparada, ya iremos desarrollando todos esos puntos. También está con nosotros, como no, la más bella del equipo, doña Dorotea Fernández. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por el piropo. ¿Es de ley? ¿Es de ley o no es de ley? Debe serlo. Cuando se habla del Quijote parece como que se esté hablando solo de literatura, se esté hablando de geografía, con esas pugnas de dónde está ese lugar, de donde no se quiso acordar en su momento tanto Cervantes como el ilustre Hidalgo, pero también dentro de la obra, pues también hay, aunque parezca mentira y pueda sorprender a muchos, hay muchos detalles que son científicos. Bueno, yo creo que es normal, porque es tan magna obra y larga, porque es densita, tiene que llevar de todo. Y es normal que Cervantes también volcara ahí los propios conocimientos que él tenía. Que eran muchos, además. Y los tenía. Después, a lo mejor, con los expertos podemos discutir la figura de Cervantes, dónde pudo haber estudiado o no, pero sí tenía muchísimos conocimientos, por ejemplo, de medicina. Su padre era cirujano, si no recuerdo mal, con lo cual de por ahí le puede venir, pero también de geografía, como tú decías. Navegó, claro, batalla de Lepanto. Y muchas más cosas que podemos ir viendo después. Y además que veremos con esa entrevista que has conseguido hablando con ese equipo que está investigando in situ. Además que, vamos, venimos con la entrevista súper calentita porque la hemos hecho hoy por la mañana. Todavía estamos dando saltos de alegría. Yo no me lo puedo creer, la verdad. O sea, y eso que no pasamos casi de la puerta, diría yo. Pero se sentía, ¿no?, la emoción que tiene el equipo y la mía propia. Pues una vez hecha esta rueda de presentaciones, yo creo que procede ir con la primera de las secciones. La escóbula de la brújula. El zurrón del caminante. Maese, tú te conoces muy bien esta zona porque te la has pateado literalmente por arriba y por abajo. Digo por arriba y por abajo porque ya no solo la parte de superficie, de lo que es toda la Mancha, sino también porque hay unas cuevas muy interesantes. Hay algunos complejos kársticos interesantes en esta zona del planeta, por decirlo de alguna manera, pero no solo eso, sino que hay otras muchas cosas que merecen la pena para cualquier aventurero que quiera o indagar en las entrañas de la Tierra o en sus manifestaciones más extrañas. Podríamos hablar, por ejemplo, de ese famoso acuífero 23 que tenemos por ahí. Podríamos hablar de muchísimas cosas, de los misterios de la Sierra Calderina. Podríamos hablar de todos los íberos que han andado por la zona en la Motilla del Azuer. Y podemos hablar de cuevas, evidentemente. Unas, por ejemplo, que no aparecen en el Quijote serían los famosos travertinos de las lagunas de Ruidera, que son un biotopo absolutamente magnífico donde merece la pena incluso meterse a bucear. Y por allí cerquita está la famosa cueva de Montesinos. Pero yo no quiero hablar de la cueva de Montesinos como... Que además, perdona, pero según investigaciones está unida con esos acuíferos en parte que sí. llevan a las lagunas de Ruidera. En parte sí, lo que pasa es que la red interior es bastante compleja y hay muchísimo, lo que llamamos en espeleología, bloques de caos que no dejan pasar por ciertos lugares que están asifonados y es complicado llegar hasta allí. En tiempo se intentó volar con pequeñas cargas de dinamita por parte del grupo que trabajaba en las cuevas del Río Mundo, pero no se llegó a hacer en su día. Y no quiero hablar de la cueva de Montesinos solamente en la relación que tiene con Don Quijote y con sus alucinaciones, estas que supone que le cuenta Sancho Panza cuando sale ahí, sino desde el punto de vista de un espeleólogo. Fijaros en una cosa, por ejemplo, muy sencilla de entender. Nadie había penetrado más allá de 500 metros en una cueva hasta el siglo XIX. ¿Por qué? Pues por una sencilla razón, que es muy lógica. No había medios para iluminar suficientemente adecuados hasta que apareció una cosa que se llamó el carburo de calcio.
Entonces, las minas, tanto las minas como los sitios, se iluminaban de una u otra manera, pero las cuevas no interesaban demasiado, sobre todo porque lo que se había descubierto en los primeros 500 metros había sido considerado de alguna manera en esas formaciones estalactíticas y estalagmíticas como de alguna manera un mundo demoníaco, un mundo que tenía o que estaba relacionado de alguna manera con esos famosos círculos de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Y es verdad que una vez que empezó el deporte de la espeleología, uno es capaz de entender qué es lo que pudo pasar por la mente, lógicamente, de un personaje de ficción como fue don Alonso Quijano, entrando en un lugar donde encontrara este tipo de formaciones, aunque solo fuera de una manera pues velada o simplemente en penumbra, ¿no? Porque no hay nada más que pueda citar la imaginación que esos paisajes subterráneos que la Tierra va creando a lo largo de siglos y siglos y siglos, gotita, 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 todos esos que llamamos espeleotemas y que algunos verdaderamente parecen no pertenecer a la Tierra, como por ejemplo los que nosotros llamamos las excéntricas o las helictitas, que crecen sin seguir las leyes de la gravedad. Podemos encontrarnos, por ejemplo, no en la cueva de Montesinos, pero sí en algunas cercanas, en el complejo kárstico del río Mundo, estalactitas que hacen así. Bueno, no me digas así porque los aquí presentes lo ven, pero nuestros oyentes se estarán quedando flipados. Ese churrito que sube hacia arriba ha tardado en hacerse 250.000 años. O sea, a ver, es una forma de espiral, ¿no? Más o menos. Sí, no, pero otras muchas formas, no solamente esas, sino otras muchísimas formas que contravienen totalmente. Es un mundo absolutamente mágico el de los espeleotemas. Maese, vamos a incorporar al programa un vídeo haciéndote así con el dedo, la evolución del dedo en el aire, para que nuestros oyentes se vayan haciendo la idea. Hombre, visualicen el churrito, ¿no? Sí, exactamente. Sí, hombre, evidentemente hoy día que ya podemos entrar en las cuevas nos encontramos con cosas verdaderamente sorprendentes. Lógicamente es un mundo tremendo. No olvidéis que además aquí en esta zona de Castilla-La Mancha, en concreto, tiene un pasado volcánico importante y por todas partes nos podemos encontrar los famosos piroclastos, lo cual también nos lleva a encontrar algún tipo de oquedades que tienen origen volcánico. Y ya que hemos estado en la cueva de Montesinos y ya que hemos hablado de tantos estos sitios, voy a traer aquí una cosa que creo que os va a interesar, porque no solamente los espeleólogos andamos en las cuevas, sino que a veces también hacemos otras cosas. Hay un señor que se llamó Juan de la Encina, que se le ocurrió escribir un poema allá en los alrededores de la corte de Felipe II, siglo XV, siglo XVI, que inspira a Cervantes uno de sus pasajes quizá más conocido, el pasaje de Cardenio en Sierra Morena. Y él lo tituló Por unos puertos arriba. Entonces, aunque una vez rescatado se hizo en versión coral, yo lo voy a hacer con una guitarra y como quede. ¿Sí? Por unos puertos arriba de montaña muy escura caminaba el caballero lastimado de tristura, el caballo deja muerto y él a pie por su montura, andando de sierra en sierra, de camino no se cura, huyendo de las florestas, huyendo de la frescura. Métese de mata en mata por la mayor espesura, las manos lleva añudadas, de luto la vestidura, los ojos puestos en tierra, sorcuirando sin mesura, y en sus lágrimas bañado, más que mortal su figura, su beber y su comer es de lloro y de amargura. La escóbula de la brújula. Todos los viernes a medianoche en Radio 4G.
Y continuamos con el programa y va siendo hora de hacer una de esas entrevistas que tenemos preparada, en este caso al historiador Francisco Javier Escudero Muñoz, que es de la Asociación de Amigos por la Historia de Mota del Cuervo. Muy buenas noches, bienvenido a la Escóbula de la Brújula. Muy buenas noches, en primer lugar agradeceros la oportunidad de poder hablar en vuestro programa, tanto mío como de toda la asociación. Muchas gracias. Gracias a ti, por supuesto, por estar aquí. Y hay un detalle, y es que cuando se habla de el Común de la Mancha, ¿sí?, mucha gente desconoce exactamente lo que es. ¿Cómo podrías definirnoslo? ¿Qué es exactamente el Común de la Mancha? Un común es, tanto el de Uclés como el de Cuenca como el de La Mancha, eran un ente jurisdiccional por el cual unos pueblos se juntaban dentro de lo que era la Orden de Santiago. Por tanto, La Mancha tenía que pertenecer forzosamente a la Orden de Santiago y más o menos funcionaban, salvando las distancias cronológicas, como una mancomunidad. Es decir, pagaban impuestos entre todos juntos, tenían una serie de comunes que eran comunes a todos los pueblos, como pueden ser, citando el Quijote, donde fue a apacentar al Dudo sus ovejas, que pensábamos que eran majabacas, por ser parte de los comunes. Luego cada pueblo tenía sus propios comunes que podía bien arrendar o bien explotar, y se mantuvieron hasta la desamortización de Mendizábal. Y sobre todo, luego tenía cada pueblo como si dijéramos, sus propios del ayuntamiento, que también no podía o no, pero eran del ayuntamiento, no eran comunes a todo el pueblo. Eso administrativamente funcionaba de tal manera que para las obras públicas grandes todos los pueblos se repartían los impuestos. Por ejemplo, a la hora de caminos, cada pueblo se encargaba de parte del camino. Que había que hacer una edificación extraordinariamente grande, como podía ser un gran puente o algún tipo de acueducto, todos los pueblos participaban. Para la guerra, todos los pueblos se repartían todo hacían levas, las armas que tenían que poner, el dinero que tenían que poner. Es decir, luchábamos, vivíamos y construíamos todos juntos. Francisco Javier, un poco para que nos entendamos y para que también los oyentes sepan definir muy bien ese Común de la Mancha de la época de Cervantes y el Común de la Mancha que existe actualmente. Es decir, han pasado más de 4 siglos y evidentemente la Mancha que tenía en la mente Cervantes posiblemente sea muy distinta de la Mancha que ahora podemos recorrer con nuestros coches y no con los carros o con el Rocinante o con el Rucio de la novela. ¿Qué diferencias básicas hay? La Mancha, tal y como la conocemos, eran única y exclusivamente 23 pueblos. Del infante Don Fadrique, en uno de los privilegios, que fue el del Común de la Mancha, los nombra. Y van a ser esos 23 pueblos. Y no van a cambiar hasta 1691, cuando se crea la provincia de La Mancha. Por lo tanto, el mismo Cervantes no vio nunca esos cambios y no pudo tenerlos en cuenta para escribir el Quijote. De esos 23 pueblos, tiene que ser forzosamente uno en lugar de La Mancha. Y muchos de los pueblos que actualmente se intentan hacer pasar por el lugar de La Mancha no están incluidos. Es más, también tenemos lo que era el campo de Montiel, que lo describe en el Quijote, que también están designados los pueblos que eran, y muchos de los pueblos que ahora se los acreditan tampoco están, y no van a aparecer hasta 1691. Es decir, en 1353 aparece lo que es el Común de la Mancha y aparece lo que es el campo de Montiel. En 1575, 2 pueblos van a pasar a lo que es el campo de Montiel, que por eso dice Cervantes del antiguo. Pero hasta 1691, que se crea lo que es el campo de Montiel no va a cambiar. Y los nuevos pueblos que van a aparecer entonces son parecidos a los de ahora. Es decir, en época de Cervantes eran esos pueblos y esos pueblos eran. Mañana vamos a hacer una excursión, no todo el mundo podrá participar de esa excursión, a Mota del Cuervo, en fin, uno de esos pueblos del común que estás mencionando. Y si tuvieras que destacar algo para aquellos que no pueden hacer la visita físicamente, pero sí virtualmente, ¿qué destacarías de lo que vamos a ver, de lo que posiblemente nos sorprenderemos a la hora de señalar ciertos lugares vinculados históricamente con Miguel de Cervantes? Bueno, en primer lugar, que debo hablar de los molinos. Obviamente, están documentados ya con la visita de la Orden de Santiago, uno junto al común. Estamos estudiando cuándo se hicieron cada uno de los 18 que menciona el catastro de Ensenada. Estamos estudiando también cómo son a través de los protocolos notariales, porque hay dos cosas que son en la vida
totalmente que no nos podemos evadir de ella, la muerte y los impuestos. Es decir... Y esto sigue igual, ¿eh? No ha cambiado, ¿eh? Para nada. Si había herencia, tenía que pasar por el notario. Si había una compraventa, tenía que pasar por el notario. Entonces podemos saber, y estamos haciendo realmente la historia de los molinos de mi pueblo hasta ahora. Además hay una parte bastante desconocida de Cervantes que era como recaudador de impuestos. Sí. Eso le hizo granjearse muchísimas enemistades, eso incluso le granjeó el ser excomulgado. Hay mucha gente que no sabe que Cervantes fue excomulgado y que tuvo la ingrata labor de ir recogiendo impuestos en distintas zonas, no solo de aquí, sino también de Sevilla, ¿no? Me imagino que hay también en Mota del Cuervo una parte relativa a esa hacienda y sobre todo a recoger aquellos beneficios que no eran de dinero, sino que eran más bien de especies, ¿no? De trigo. Sí, en efecto, tenemos la Casa de Bastimento o el Pósito Real, que es la tercia, que estamos celebrando precisamente también su 5º aniversario. Es un edificio que ha sido totalmente restaurado y se puede visitar en cualquier momento. Y ahora sirve para fines culturales. En origen, ahí es donde se guardaba, en la parte de arriba se guardaba el grano y abajo, en grandes tinajas, el vino y el aceite, puesto que había también molinos de aceite junto a la tercia. Y eso lo podemos constatar por documentos. Bajo tu punto de vista, y tú que te conoces, que además haces de guía turístico, ¿tanto ha cambiado La Mancha, lo que es la tierra como tal? No, por supuesto, el tipo de vida hoy en día, pues tenemos vehículos, existe la electricidad, etcétera, etcétera. Pero en lo que es la idiosincrasia de la gente, ¿tú crees que ha cambiado tanto de lo que podía ser la época de Cervantes a la época actual? Si me hubieras hecho esta pregunta hasta hace 20 años, te hubiera dicho que no. Porque en concreto es así, o sea, estaban muy unidos, la gente se ayudaba unos a otros, incluso si... Pero actualmente no sé si es por las nuevas tecnologías o... La verdad es que nos hemos distanciado mucho, sobre todo a la hora de... Como bien como pueblo, o sea, la conciencia social, lo que Freud llamaría el subconsciente colectivo. Nos hemos distanciado mucho y sobre todo a la hora de participar, yo desde mi asociación una de las cosas que hemos intentado es que participe y dar una oportunidad, por ejemplo, a los jóvenes, porque ¿por qué no? Porque no pueden escribir un artículo. A fin de cuentas es bueno para su currículum laboral. Y nos está costando un poquito eso, decir que queremos que la gente participe. Claro, es que antes las relaciones se hacían en las puertas de las casas, con las sillas, se hacían como mucho en la taberna, pero hoy en día... Existe Internet, existe la televisión, existen un montón de comodidades que hacen que no salgamos fuera y que hoy no hablamos con el vecino. O igual conocemos más a gente que vive en la otra punta de España o en la otra punta de la comarca que no el vecino de enfrente o el vecino de al lado, ¿no? Y eso, pues claro, me imagino que afecta. Sí, luego también es una cosa bastante extraña que yo he conocido porque es así, nosotros tenemos una conciencia, somos humanos, y muchas veces nos preocupamos mucho más de por ejemplo, un desastre natural que puede ocurrir en la otra punta del mundo y sin embargo no vemos que el propio vecino lo está pasando mal. O sea, lo está pasando realmente mal. Esa es una cosa que antaño, a lo mejor por cercanía, te dabas cuenta inmediatamente. Dentro de esas influencias que estás diciendo, ¿no? Y que por desgracia hay cosas que se van perdiendo y bueno, la tradición no está siempre para cumplirla, sino también a veces para modificarla. Pero esto fue una zona de influencia clarísima de la Orden de Santiago, sí. ¿no? Incluso gente del Siglo de Oro que pertenecía a la Orden de Santiago, como Quevedo. ¿Qué queda todavía? ¿Queda algún vestigio de esa Orden de Santiago aquí? Pues sí, por supuesto. O sea, ahora mismo tenemos una casa nobiliaria, que es la de los chicos de Guzmán, los condes de Campillo. Descienden de Guzmán el Bueno y han sido caballeros de Santiago. La casa se mantiene tal cual. De hecho, es una maravilla de ver. Pena que sea privada. Se mantienen escudos heráldicos, se mantienen conventos de los trinitarios, se mantienen muchas estructuras y otras cuantas que estamos encontrando ahora. Por ejemplo, cuevas donde antiguos moriscos hacían sus cultos clandestinos. ¿Qué cultos? Pues me refiero, es que, vamos a ver, ya te cuenta que en esta época lo que era el Islam propiamente dicho, desde la expulsión por los reyes católicos, no había tenido tantas influencias, o sea, como eran cultos clandestinos, tendían a incluir supersticiones, incluían a no ser tan cultos como podrían ser el culto islámico de cualquier país de África, cometían muchos errores, incluso en la liturgia, y sobre todo es eso, que en el caso de mi pueblo precisamente, a partir de la guerra de Alpujarras, un pueblo de 750 habitantes, por el repartimiento que hizo el rey, nos tocó 300. O sea, de una población de 750 vecinos pasaron 300 que eran moriscos. Claro. Y eso dio lugar a un barrio dentro de un barrio.
O sea, de un pueblo dentro de un pueblo, que era el de las Cantarerías. Tenemos documentos, tenemos toda una serie de pruebas. Aquí hay un problema bastante grande que a La Mancha le afectó bastante y a las zonas occidentales del viejo Reino de León y de Castilla. Y es que cuando, como ha dicho muy bien, después de la Guerra de las Alpujarras se obligó a gran parte de la población que se había levantado en armas a ser repartida a lo largo de la península y afectó principalmente a las zonas algo más al norte del Reino de Castilla, de Andalucía. El problema fue más grave todavía porque esa población no acabó de integrarse del todo y fue absorbiendo a cierta parte de la población marginal que había quedado como restos mudéjares durante la expansión de la Orden de Santiago, que era, al fin y al cabo, una gran, ahora llamaríamos una pequeña multinacional estructurada en la industria del cereal y del aprovechamiento de la miel y una serie de elementos que a ellos les interesaban. La Orden de Santiago, como la hizo Calatrava un poco más al este, no le interesaba el llevar masas de población muy grandes, porque perdían dinero. Entonces, eso hizo que toda la zona central del sur, al sur de la cordillera central española, quedara francamente muy despoblada. La distorsión que provocó la llegada de los moriscos aparece clarísimo en el Quijote, donde se ve perfectamente el miedo que genera una parte de la población el saber que tienes un porcentaje de la población que no es exactamente como tú. Cuando luego los expulsaron, en 1609-12, luego hablaremos supongo algo de eso, se produjo un vacío tan grande que nunca ha podido ser completado. Entonces, eso afectó de una manera tan enorme a La Mancha que por eso el cambio es tan reciente, porque lo que le ha cambiado son las comunicaciones. Claro. El saber que ahora estás a una hora de Madrid. Claro, bueno. El moverte de lado a lado con toda facilidad. Y eso realmente, aunque parezca una broma, hemos venido a este pueblo por una autopista fabulosa que nos ha traído en solamente 1 hora y 10 minutos desde el centro de Madrid. Eso es una cosa muy reciente. Pero cuando tú la gente has pasado de 120, ¿no? No. No se tarda nada. Es decir, lo que dices es que cuando tú a la gente la permites moverse de un lado a otro con toda facilidad, eso cambia todo. Porque permites el desplazamiento continuo y el contacto con los demás. En la época que escribe Cervantes, a pesar de que los caminos atravesaban La Mancha, el moverse era complicado y las relaciones eran más próximas entre los pueblos vecinos que tenían la tradición de la Orden de Santiago, quien les agrupaba y les dirigía en cierto modo su vida económica, que con otros pueblos que a lo mejor estaban cerca, pero que no tenían una relación de ese tipo. Y por lo tanto no tenías una afinidad. Es como lo que ocurre, por ejemplo, la utilización de pastos comunales o bosques. Eso te genera una forma de identidad. Y claro, eso ahora mismo se está empezando a perder. Y si no se recupera por asociaciones como la vuestra, como está ocurriendo en otras zonas de España, se acabaría perdiendo. Pero yo soy optimista porque ha mejorado mucho la cosa, ¿eh? No sé aquí, pero en otras zonas de España sí. Pues muchas gracias por tus palabras y la verdad también me gustaría hablar de los verdaderos caballeros que existían. Ya quedan pocos, ¿eh? Sí. Ya quedamos pocos. Que existían y existen, o sea, la orden de Santiago sigue existiendo. Sí. Y ya se han rehabilitado algunas como la del Temple, que desapareció. Pues la orden de Santiago obligatoriamente, en cada pueblo de la orden debía haber 2 lanzas, es decir, 2 caballeros con sus escuderos y hombres de armas. Además de ello, los hidalgos, que eran la rama más baja de la nobleza, muchas veces sin recursos monetarios, no tenían apenas nada más que la espada y su armadura. Por ello pidieron a Felipe II, y se menciona muy bien en el Quijote, se fueron los llamados arbitristas. Se basaron en la idea que tuvo el rey Francisco I de Francia, enemigo acérrimo de Carlos V, de intentar hacer nuevamente lo que era la corte artúrica, o sea, órdenes de caballería, y eso lo recoge muy bien el Quijote. Es decir, los caballeros de aquí, que no tenían posibles, vieron en que si se entrenaban para torneos, para juegos donde siempre habían premios, que solían ser de oro, por cierto, y de paso se preparaban para una posible y eventual invasión. A fin de cuentas, la piratería turca, no tenemos que decir nada más que decir Levanto para definirla, era algo presente. Y a la vez actuar un poco como policía y recibir un pequeño sueldo. O sea, se estaban intentando buscar la vida y pidieron al rey y esos caballeros existieron. Y es una de las ideas o tesis que se pueden barajar. Todo el mundo ha pensado decir, Cervantes cogió una historia de un hidalgo. ¿Pero por qué de un hidalgo? Si leemos detenidamente el Quijote, le dan verdaderas palizas en las que se le rompe costilla y a los 3 días está curado. Eso físicamente es bastante difícil. Gracias al bálsamo de Fierabras. Sí. Pero ¿por qué no cogió, puesto que era recaudador de impuestos y iba conociendo todas las tabernas y todos los chismes? ¿Por qué no cogió de diversos hidalgos? De diversas cosas que le habían pasado a diversos caballeros de la Mancha. Iremos hablando de esos posibles rostros que tuviera antaño ese personaje, esa confluencia posiblemente de personajes hasta que Cervantes creó ese Don Quijote. Javier Escudero, historiador, muchas gracias por haber estado esta noche aquí con nosotros. Pues muchas gracias a vosotros por permitirme hablar.
El taller del pintor. Bachiller Marcos Carrasco, ha llegado el momento en el que nos des esa lección, esa clase magistral de esos Quijotes, de esas diferentes variedades, como, vamos, estamos hablando como si fueran de manzanas, ¿no? O de uvas. Sí, bueno, pero la verdad es que han sido tan numerosas las representaciones que se han hecho del Quijote, y además a lo largo de la historia, que vamos, que parece como que se podría hacer libros y libros con ellas. Sí, bueno, presto aquí me hallo don David a contaros, porque en realidad, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos un relato que en un principio salió pues solamente en un libro que era tipográfico, es decir, y el primer libro ilustrado del Quijote, es decir, ¿cómo funcionaban las imprentas? Había dibujantes y había grabadores. Pues el primero que salió con ilustraciones fue en Londres en 1618. Curiosamente, había que representar un Don Quijote, un Sancho Panza, unos molinos, unas ventas, una serie de simbología que, a ver, los ingleses la tienen que leer entre líneas, pero, por ejemplo, en la primera que os traigo, en la de Londres de 1618, que la podemos ver en nuestra página web y en el muro de Facebook, está hecha en el taller de impresión Volunte, y vemos unos detalles ahí que, mirando fijamente las incongruencias que hay aquí, podemos ver que retratan al Don Quijote con un banderín, a Sancho Panza con otro palo con una cintita. Luego a lo lejos vemos unos molinos que dices, a ver, chavales, no habéis visto un molino de la Mancha en vuestra vida, ¿no? ¿Cómo son estos molinos? Es que además... es que no se han pasado por el Toboso, hombre, ni por todo lo que es la comarca. Entonces dices, joder, no han ido ni a la venta, ni han visto a Dulcinea, ni nada de eso, ¿no? Bueno, pues ellos tiran para adelante y hacen su propio molino, que son los molinos ingleses, que son distintos. Es decir, las cúpulas de los molinos manchegos se mueven solamente la cúpula y hacen un movimiento pendular en ese sentido. Los molinos ingleses están montados encima de un cono y se mueven todo. Son más pequeños, pero aquí están representados, y bien, unas construcciones que no tienen nada que ver con la Mancha, unos tejados puntiagudos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, llama la atención. He traído también otro ejemplo de 1648, todavía no ha salido ninguna edición ilustrada en España, que es alemana, de la imprenta de Matthias Gotzen. Bueno, esto ya es un poco casi de partirse de risa, porque lo único que se parece a la visión del Quijote es un caballo absolutamente famélico, y a Don Quijote lo representa sin barbas, con un penacho de plumas estupendo, y al Sancho Panza le ponen un jubón así como muy, muy burgués, con una tripa cervecera bastante importante. Y, bueno, pues lo único que tiene de conexión con la realidad es quizá el caballo de Rocinante, que lo aparenta bastante famélico. Además, vamos, le cuentas las costillas, ¿eh? Es posible. ¿Verdad que sí? El fondo, ¿dónde está ubicado? Pues es que ya los alemanes lo que hacen es que transcriben su propio paisaje. Son frondosos bosques que no tienen nada que ver con la llanura y la meseta castellana. Es especialmente interesante porque además tiene una cosa muy simpática, y es que el autor, en cualquier caso, sí ha conocido españoles. Está clarísimo. El alemán sí ha visto españoles de la época, porque se ve por la indumentaria que lleva Don Quijote, cómo va vestido. Lleva una moda española clara, con lo cual es evidente que él ha visto españoles, probablemente en alguna zona del sur de Alemania, o ha tenido algún contacto con gente venida de Flandes. Sin embargo, lo interpreta, como ha dicho muy bien Marcos, al estilo alemán. De hecho, si con esa armadura te pusieras encima del caballo, lo aplastarías. Porque... Está en un bosque de Baviera, además. Sí, por supuesto, pero si le pones con la armadura encima de esa especie de jamelgucho flaco, bueno, aplastas al caballo, se te cae al suelo. Pues la primera edición ilustrada española la tenemos en el taller madrileño de María Armenteros y Antonio Bonet en 1674. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que pasa? Es una contradicción increíble, porque lo que se hace es imitar lo que está viniéndonos a nosotros de los países nórdicos, de Flandes, de Inglaterra, de Irlanda, etcétera.
paradójicamente, ¿no? Entonces, durante el siglo XVII, os he dejado en la página 3 ejemplos en la que, bueno, pues ya es el despiporre, porque en el siglo XVII pues aparece gente con pelucas rizadas, con ese tipo de... Sí, parece Versalles. Parece que están Versalles, paseando no me por salía el la Trianón palabra. de Versalles. Sí, todo muy ornamentado y tal. Y esto está dando ya pie a que se abra paso a lo que es la representación romántica del Don Quijote, que es lo que nos va a dar lugar a que la Real Academia Española lo que hace ante tanta invasión de productos del norte, es decir, vamos a hacer ya de una vez nuestro propio Don Quijote, y entonces se encarga la Real Academia Española a la Academia de Bellas Artes de San Fernando, encarga a 6 artistas de renombre, ni más ni menos que 31 ilustraciones en los que se presenta Goya. Goya presenta 2 dibujos, pero no es desestimado. Uno de ellos lo dejan para atrás y habrás visto, David, que vamos, la creatividad de Goya aquí sobrepasa lo que es la explicación de la locura del Don Quijote, ¿no? Claro, pero aquello del sueño de la razón produce monstruos. Entonces, por esta época, en 1799 a 1808, Goya ya estaba con los caprichos y estaba representando el sueño de la razón produce monstruos, que es esa figura tan alucinante de esa persona abatida en la que se le están saliendo monstruos, murciélagos, brujas. Pues aquí el dibujo que presenta para la Real Academia de la Lengua es un Quijote totalmente insólito, es decir, es una figura del que le salen un montón de bichos, de cosas extrañas, de animales, de brujas, tal y como él lo harían en El sueño de la razón produce monstruos. Pero es que el pelo que le ha puesto al Don Quijote es absolutamente punky, es un totalmente hacia arriba, como si le hubiera dado un cardao de Fixonia así muy... Parece la mujer de Simpson. Totalmente. El peinado igual, a la moda. Le falta el toque azul. Entonces aquí, en esta época, lo que hace es que empiezan a convivir los 2 Quijotes, ¿no?, en cuanto a las publicaciones. Lo que son la visión romántica y la visión moralizante. La visión moralizante no tenía ilustraciones ninguna, tenía pies de foto que un tal Pellicer y Clemencín pues se empeñaban y ponían una serie de anotaciones sobre la locura y cada pasaje del Quijote, ¿no? Entonces, esto lo que hace es introducirnos en el gran artista, grabador del romanticismo, que es Gustavo Doré. Gustavo Doré, en 51 años que tiene de vida, es que se lo ilustra todo el tío. Es un máquina, es una animalada lo que hace. Hace la Divina Comedia, hace El paraíso perdido de Milton, El cuervo de Edgar Allan Poe, la Santa Biblia se la dibuja entera. Don Quijote de la Mancha hace ni más ni menos que 370 ilustraciones, pero las hace él, luego hay otro que se lo graba, ¿eh? Y aquí es lo que he comentado antes, es donde radica toda la iconografía que hoy tenemos en las películas y esa forma de vestimenta, esa melancolía del personaje. Claro, es el que crea la línea de los posteriores y de cómo a partir de entonces debía de plasmarse el Quijote tanto en el teatro, posteriormente en el cine, etcétera, etcétera. A partir de ahí él impone un sello que se va a seguir hasta la actualidad. Es que fíjate, si estamos hablando de una interpretación, ¿eh? Quiero decir que hay un relato y le tienes que poner imágenes. Yo como ilustrador y como artista muchas veces me he visto en esta papeleta. A ver, tienes que cerrar los ojos y proyectar lo que estás leyendo y darle forma. Vale, pues entonces Gustavo Doré, francés él, de París, viene y se instala en Barcelona y se pega una buena vuelta por la Mancha, viendo pues todos los paisajes, las ventas, los animales, los sitios como eran. Pero en algunos episodios les falla la memoria, porque también... Bueno, se toma alguna licencia. Se toma muchas licencias y volvemos a ver los molinos, que no son los de la Mancha, si son los molinos ingleses o franceses, o si me apuras los holandeses. Holandeses. Claro. Marcos, una de las virtudes que tiene Gustavo Doré en esos grabados que hace, a diferencia de los anteriores, es que por fin dibuja un Sancho Panza gordo. Hasta ese momento no se le dibujaba gordo. De hecho, en el Quijote tampoco se le describe físicamente que tenga esa gran panza. Se ha deducido por el nombre de Sancho Panza, pero cuando se le empieza a representar como bajito, gordo, campechano,
es con los grabados de Doré, creo. Sí, pues ahí tienes mucha razón porque, bueno, realmente masivamente gordo, porque le pone, además, en proporción al burro parece que se le va a caer en la montura y entonces es ahí donde él domina todo este tipo de iconografía y da pie a que artistas que vienen después rompan mucho más. Por ejemplo, yo voy a dar un salto porque, bueno, Doré es de finales del siglo XIX, hace una producción extensísima y me quiero detener un poquito en Dalí. Salvador Dalí hace unas ilustraciones para el Quijote tremendas, porque, además, no olvidemos que es que Salvador Dalí se identifica muchísimo con el Quijote. Él es esa cosa marginal, esa especie de proyección, esa cosa poética de ir más allá, de romper la creación. ¿Qué hace? Lo que hace es rompe la figura humana, representa a Don Quijote como torbellinos, deshace absolutamente la forma y realmente hace que el arte sea una vocación de ir más allá, de romper los límites, que es en realidad lo que hace Don Quijote. Don Quijote lo que hace es proyectar una realidad que tiene él en el cerebro. Claro, su ideal. Su ideal, y va a por todas a hacerla. Entonces, Dalí era igual. Decía, él se montaba sus películas, sus historias, y bueno, era un puro teatro al final, ¿no? De hecho, Marcos, yo creo que el que más se identifica con lo que dibuja es Dalí, a diferencia de Doré y de estos dibujantes franceses y alemanes que no tenían mucha idea, salvo de oídas, de cómo podría ser una representación del Quijote. Pero es que Dalí era un poco quijotesco. Yo creo que de alguna forma él se ve también como un iniciado. Sabes que hay toda una teoría diciendo que realmente el Quijote era un iniciado que veía cosas que los demás no veían. Sí, sí, sí. Y él veía cosas que no veía y por eso se pensaba que era un genio. Pero aún así hay una cosa importante lo de Doré, y es que a pesar de la estilización tan extraña que hace Dalí y todos los que le siguen, nadie ha sido capaz de romper la imagen del Quijote de Doré. Es casi imposible. Es decir, se ha fijado en la imaginación de una manera tan absoluta que incluso aunque lo destruyas completamente, porque esto lo que hace es una desconstrucción como la del bully con la comida, vamos. Sí. Es lo mismo, es decir, lo coge y lo destroza. Pero aún así, la estilización y las líneas son iguales. O sea, marca la misma imagen que básicamente dejó hecha Doré. Bueno, aquí lo único que quería comentar, y ya voy rapidito, es él se consideraba como un loco, pero quería rodearse de alguien cuerdo. Por ejemplo, ahí estaba García Lorca, ahí estaba Gala, ahí estaba su secretario Sabater, que era lo que le pasaba a Don Quijote, ¿no? Él iba con su compañero a todas las aventuras y eso era un poco lo que le daba pie. Además, quiero que tengáis un poco la constancia de que Cervantes, al escribir el Quijote, era un poco, sí, de acuerdo que hace la nueva novela, ¿no?, pero inventa la pareja cómica, es decir, inventa la pareja, pues que luego hemos podido ver pues en El gordo y el flaco, Abbott y Costello, si me apuras, 03PO con no sé cuántas. Sí, R2D2. R2D2, que no me acordaba. Cruz y Raya, Famino Cansado. Exactamente. Pareja cómica del momento. Y únicamente deciros que toma esa rienda, esta especie de creatividad, para desembocar en ya el que rompe absolutamente y se va por otros derroteros, que es en 1955 Picasso, que hace un solo dibujo fijaos qué fuerza, un solo dibujo, una sola pintura de Don Quijote y Sancho Panza, y se hace mundialmente famoso. Claro. Es el icono. El icono, absolutamente. ¿Y sabes quién se lo pide? Un amigo suyo, el editor de las letras francesas. Es decir, oye... ¿Y sabes cómo lo hizo? Hazme 4 líneas, Pablo. Exactamente, lo hizo casi en una servilleta de papel. Pero, ¿qué es lo que tiene eso? Eso está muy vinculado con este de los artistas japoneses, el sumi-e, que es, en realidad hacen una meditación, se tiran un tiempo de reposo y lo que hacen es intentar resumir la idea que tienen en la cabeza en 2 o 3 líneas. Si veis un poco a lo que me refiero, es un icono, es decir, es una silueta hecha magistralmente, pero sale de una sola vez. Claro, ha habido muchos papás que dicen... Mi hijo también hace eso. Mi hijo de 5 años hace eso. Eso lo he oído yo muchísimas veces. Bueno, eso lo hace... Y de muchos pintores, Vale, entonces se vincula un poco con la fuerza que tiene el toro de Osborne, que es una silueta. Y luego, bueno, pues podría terminar ya este recorrido absoluto con lo que hace Antonio Saura, que es una firma. Es prácticamente un borrón que te lo hace estando en ese estado creativo, David,
que es igual el que el te Sumier, comento ¿no? yo. Igual que el Sumier, es que ni levantan el bolígrafo, el rotulador o lo que sea, Sí, ni tan solo lo levantan de la hoja. Para que veáis la historia de la representación del Quijote, que es una cuestión de actitud ante el modelo. Igual que Cervantes tuvo una actitud diferente al escribir. Y ojo, que la creatividad, la originalidad no viene de decir, venga, voy a hacer original, voy a hacer una cosa que se sale por los cerros de Úbeda. No, es coger varias cosas que ya están hechas, juntarlas, y esa amalgama, eso es la originalidad, que están amalgamadas de esa forma que nunca antes nadie lo había hecho así. Bueno, pues como ha sido un viaje en 10-15 minutos, un viaje a lo largo de toda la historia, bueno, desde el siglo XVII hasta la fecha actual, una lección magistral, y este tema creo que a ti te encanta. Esto es Joan Manuel Serrat y estamos hablando de Vencidos. Estamos hablando de 1969. Pues vamos a escucharlo y directamente vamos con el filandón. Muchas gracias, Marcos. ¿Cuántas veces Don Quijote por esa misma llanura, en horas de desaliento así temido pasar? Y cuántas veces te grito, hazme un sitio en tu montura y llévame a tu lugar. Hazme un sitio en tu montura, caballero derrotado. Hazme un sitio en tu montura, que yo también voy cargado de amargura y no puedo batallar. Ponme a la grupa contigo, caballero del honor. Ponme a la grupa contigo y llévame a ser contigo, pastor. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Comienza El Filandón. Bueno, y antes de que aquí nos arranquemos las pieles con las diferentes teorías, hipótesis que hay dentro de la historia, dentro de todas las investigaciones que hay acerca tanto de Cervantes, de la figura de Cervantes, como de nuestro personaje de hoy, de nuestro personaje, entre comillas, ficticio, ese ilustre hidalgo, vamos a comentar porque ahora aquí en la sala, nuestro excelso pintor Marcos Carrasco, mientras vamos a estar haciendo el filandón, mientras vamos a tener esta tertulia, él va a estar haciendo una pintura exactamente. Cuéntanoslo. Una pintura es una interpretación de... Bueno, voy a intentar ponerme en la piel de Don Quijote, voy a intentar proyectar lo que él veía cuando hablaba de Dulcinea, porque por lo visto Dulcinea pues no era muy agraciada, tenía un pozo de viruelas, etcétera, 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 pero él se la imaginaba absolutamente bella. Entonces, me voy a poner en la piel de Don Quijote. Uy, a ver, cuidado con el cable. Sí, voy a intentar representar aquí en vivo y en directo pues a Dulcinea del Toboso. Pues mientras aquí detrás de toda la mesa donde estamos haciendo la radio, Marcos Carrasco va a efectuar esa pintura, se incorpora también a la tertulia, a nuestro filandón, José Manuel González Mujeriego. Hola, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Tú eres de Mota del Cuervo y además, aparte de tu formación académica en la Universidad Complutense, hoy tenemos el gran placer de presentar aquí en la Escóbula de la Brújula un libro que acabas de publicar, Lo que Cervantes calló. Efectivamente. Bueno, antes de nada, agradecer al equipo de la Escóbula de la Brújula que me inviten, a mi amiga Isabel y a los muchos amigos que han venido a escucharnos. Bien, efectivamente, yo cuando de pequeño leí El Quijote me obligaron en la escuela y la verdad es que me resultó un rollo patatero, sinceramente. Sí. La cuestión es que... Es que yo creo que a esa tierna edad a la cual
pues nuestros sistemas de enseñanza nos obligan a leer el Quijote, pues yo creo que no hay nadie que esté preparado para asimilar esa escritura ni ese lenguaje. Efectivamente. Como a mí en su momento me hicieron leer Tirante lo Blanco, Tirán lo Blanc, ¿no? Entonces, claro, con esa edad no eres capaz de asimilar toda esa información y ese tipo de cultura. Sí, yo solamente recordaba un poco la aventura de los molinos y poco más. La aventura de los molinos por lo que me toca de moteño y de los molinos que hay en Mota del Cuervo, ¿no? La cuestión es que luego ya de adulto pues leí el Quijote de nuevo y efectivamente ahí ya me enganchó hasta tal punto que yo veía que efectivamente, digo, este hombre está hablando del lugar de la Mancha, de un sitio tan cerca del Toboso, está hablando de un pozo seco, está hablando de que regresan desde Barcelona y se encuentran a su lugar allí abajo, y yo digo, pero si este hombre está hablando de mi pueblo, joder. Esa es la cuestión. Entonces, bueno, la verdad es que luego me puse a investigar, llevo como 2 años, como un poco ratón de biblioteca, y la verdad es que hay muchos argumentos para defender que Mota del Cuervo podría ser el lugar. Bueno, yo en este libro no solamente hablo de este enigma que Cervantes nos dejó, sino de otros enigmas, como por ejemplo se sabe o se cree que este hombre pues tenía ascendencia judía, y esto pues lo refleja muy bien en el Quijote, en un momento dado, cuando reproduce incluso un capítulo del Talmud. Es decir, también ha habido polémica en cuanto a su lugar de nacimiento. ¿Dónde ha nacido Cervantes? Bueno, pues efectivamente está aceptado últimamente que es en Alcalá de Henares, ¿no? Pero los de Alcázar de San Juan pues defienden que fue allí, ¿no? Incluso ellos hablan de que la partida de nacimiento de Cervantes que hay en Alcalá pues es falsa porque es de los Cortina. En fin, hay muchos enigmas, ¿no? Y su limpieza de sangre, este hombre tuvo la necesidad de pedir certificado de limpieza de sangre y hay quien asegura que se fue a sus tíos de Alcalá de Henares, a los Cervantes Cortina, para que le dieran ese certificado de sangre. Por otro lado, viendo un poco la vida de Cervantes como alcabalero, porque claro, se tuvo que recorrer La Mancha y toda Castilla y Andalucía, pues recaudando esas alcábalas que eran impuestos en especie, que las guardaban en las tercias reales, como la que hay en Mota del Cuervo, ¿no? Entonces, han sido muchas las razones que me han inducido a publicar este libro, ¿no? Un poco por esclarecer y por aportar un poco de luz desde mi punto de vista. Yo creo que hay tantas teorías sobre ese lugar que Cervantes cayó como investigadores, porque, bueno, yo he oído de todo. Curiosamente, fíjate, una de las grandes hipótesis que en su momento saltó en el año 2009 fue realizado por un equipo multidisciplinar de la Universidad Complutense de Madrid, y creo que además el libro o el estudio o el paper, como se le suele llamar, está firmado por el doctor Parra de Luna. Sí. Pero tiene uno de 2005 ya. O sea, el primer estudio es de 2005 y tiene otro en 2009. Lo que sí que es curioso es que lo que en principio aparece como una investigación realizada por lo que es ni más ni menos que la Universidad Complutense, pues resulta que recibió palos por todas partes, porque planteaban matemáticamente, si no me equivoco, Carmen, que el lugar inequívoco era Villanueva de los Infantes. Exactamente. En el estudio ellos usaban como variables las distancias entre los pueblos que sí salen mencionados a lo largo del Quijote. Consideraban también la velocidad a la que se podía mover Sancho Panza y el Quijote, es decir, la velocidad del caballo y el burro. A la vez, no me sé ahora de memoria cuánto proponían. 30 o 35 kilómetros. Sí, creo que un poco menos, porque el burro deduzco que va más despacio. 30 en verano, 22 en invierno. Exacto. Sí, y subiendo las cuestas de Sierra Morena más. Claro, y en la llanura manchega también menos. Las condiciones atmosféricas, como bien indicas, Jesús, con el viento en contra también te va a frenar. Bueno, y si Rocinante estaba famélico, tardaba más, claro, porque tal como hemos visto en los grabados. Si le ponían la zanahoria delante, no, como en los dibujos animados. Sin embargo, Rucio era un estudio serio. En principio era un estudio serio, nosotros nos lo estamos tomando así un poco. Como se lo tomaron todos los investigadores que llevaban años, décadas,
intentando descifrar ese enigma, aportando pruebas, investigaciones, documentaciones de archivos, etcétera, cuando de repente se creen que con una simple fórmula matemática van a hallar el lugar. Bueno, a ver, en teoría exacto. no es una simple fórmula, en teoría bueno, está eran varias fórmulas, leyendo en el Quijote. Peor me lo pones. No, a ver, una ecuación, ¿no? Pero tomando los datos del Quijote de distancias entre pueblos que sí físicamente, como el Toboso, por ejemplo, que salen mencionados, los días que les llevan moverse de uno a otro, que sí salen también escritos, entonces ellos juntaban esas variables, aquí lo tengo, en 2005 cruzaban 24 variables con 26 pueblos posibles, y en la segunda, en la del 2009 que tú decías, eran 15 variables con 24 pueblos. Dicen que en los dos indicaba que, sin lugar a dudas, era Villanueva de los Infantes. Yo la verdad es que respeto mucho los estudios del sociólogo Parra Luna, sí, Parra. En donde pues efectivamente habla de que el lugar de la Mancha es Villanueva de los Infantes, pero claro, es que hay que tener en cuenta que Cervantes es terco en este tema. Es decir, Cervantes habla en 4 ocasiones de que era un lugar tan cerca del Toboso. Y recordemos que Villanueva de los Infantes está a casi 120 kilómetros del Toboso. Es decir, son 4 jornadas a lomos de Rocinante. Es muy difícil que puedan considerarse pueblos vecinos en donde conocieran al don San Lorenzo, en fin. Claro, a ver, es que si hoy en día 120 kilómetros no es un pueblo vecino, en aquella época, pues que no existía, por decir una manera, la gasolina ni las 4 ruedas con motor, pues yo creo que difícilmente, ¿no?, se podían considerar vecinos. Claro, pero es que además hay otras cosas, ¿no? Todo está en el Quijote, ¿eh? Entonces, si hacemos salir a nuestros héroes, a Don Quijote y a Sancho, desde Villanueva de los Infantes, para dirigirse a Sierra Morena, pues les tenemos que hacer dar una vuelta alambicada tremenda. Es decir, porque claro, hay que pasar por los molinos de Campo de Criptana, ¿no? Entonces luego hay que subir en el mapa para luego bajar muchísimo, cuando realmente habría caminos mucho más rectos. Es decir, de Villanueva de los Infantes para Sierra Morena no haría falta dar esas vueltas. Pero además es que hay otras muchas cosas. Es decir, los señores de Villanueva de los Infantes, que a mí, por cierto, me parece un pueblo precioso, creo que merecería ser declarado Patrimonio de la Humanidad, porque tiene muchísimas casas blasonadas, pues estos señores en la oficina de turismo, en la web, pues claro, lucen que tienen allí la casa del Caballero del Verde Gabán. Vamos a ver, señores, aclárense. O son ustedes el lugar o tienen ustedes la casa del Caballero del Verde Gabán, pero no las dos cosas, ¿no? En fin, hay muchas incongruencias que yo veo que efectivamente... Bueno, pero eso te ocurre, José Manuel, con muchos pueblos de La Mancha, ¿no? Porque, a ver, he citado pues el caso de Villanueva de los Infantes precisamente por ese estudio de la Universidad Complutense, pero de casos y de hipótesis y de teorías hay las a cientos. Sí, la verdad es que sí. Además, Cervantes lo propició, ¿eh? Cervantes decía que quería que todas las ciudades de La Mancha contendieran por ahijársele al Quijote, ¿no? Pero de La Mancha, no del Campo de Montiel, no del Campo de San Juan. Es decir, señores, ya hemos oído aquí, el historiador ha dicho, y efectivamente yo coincido con él, que en La Mancha eran 22 pueblos, ¿eh? El común de La Mancha. ¿Qué ocurre? Estas aventuras solamente podrían haberse desarrollado en un lugar, digamos, colindante con el Campo de Montiel, ¿eh? Nosotros, concretamente en Mota del Cuervo, tenemos la circunstancia. Mota del Cuervo, como su nombre dice, eran 2 núcleos poblacionales. El Cuervo, que fue primero, en el 1243 ya está asignado al Campo de Montiel, ¿eh? Entonces resulta que tiene que ser un lugar que esté cerca del Campo de Montiel, pero que esté en La Mancha. Se da la circunstancia de que en 1575 se publican las relaciones y se publican las dimensiones del actual Campo de Montiel. Pues ocurre que cuando esto pasó, Cervantes tenía 28 años. Entonces Cervantes, cuando volvió de su cautiverio, se encontró con que el Campo de Montiel había cambiado. Entonces, para él, el antiguo Campo de Montiel era el Cuervo, entre otros. Era Criptana, era otros pueblos que están incluidos aquí, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto me induce a pensar o a afirmar que indudablemente tendría que ser el Cuervo ese lugar de La Mancha, ¿eh? Yo por lo que veo, en fin, lo que deduzco de lo que conozco de la biografía de Miguel de Cervantes, él mismo se encargó de ocultar muchísimos datos biográficos, posiblemente por su origen judío, ¿no? Y posiblemente también Fermín nos aclarará algunas de esas cuestiones. Y claro, y hay 2 puntos claves en su vida que ha dejado tanta incertidumbre que por eso hay muchas teorías. Una de ellas, José Manuel, tú lo dijiste, es el lugar de nacimiento. Alcalá de Henares es el lugar que se establece como determinante, pero bueno, ahí está Alcázar de San Juan, ahí incluso hay una localidad
de Sanabria, que se llama Cervantes precisamente, porque dice que de ahí era. Acordaros que en aquella época, cuando alguien ponía un nombre, el apellido normalmente solía ser la localidad, Miguel de Cervantes, y Cervantes es una localidad que actualmente estaría en Zamora. En aquella época los límites de Zamora eran bastante difusos. Incluso hay una teoría catalanista diciendo que Cervantes nació en Gijona, en Alicante, ni más ni menos, ¿no? Pero el otro lugar indeterminado es ese que no se quería acordar. Y es como si hubiera habido 3 generaciones, ¿no? Por una parte, hasta el 2009 era Argamasilla de Alba, nadie lo ponía en duda. A partir de 2009, esa investigación que ha descrito perfectamente Carmen, parece que se inclinaban por Villanueva de los Infantes, y yo creo que hay un antes y un después a partir del 2015 de este libro de Lo que Cervantes cayó, porque yo creo que ahora hay que empezar a reconsiderar y con seriedad esto que tú estás diciendo, que posiblemente sea Mota del Cuervo. Claro, la cuestión es que ¿de dónde se toman los parámetros para hacer estas afirmaciones? ¿De dónde se toman los estudios? Porque claro, hay que tener en cuenta que los pueblos han cambiado, es decir, el Toboso, donde nos encontramos ahora mismo, pues en aquella época era un lugar muy importante. Y para hacernos una idea, el Tomelloso, por ejemplo, que ahora es una ciudad a la que se llega por 2 autopistas, pues en aquella época era una simple aldea de Socuéllamos, es decir, entonces los caminos han cambiado los mapas. Entonces es irreverente, o sea, es muy relevante, el ver qué caminos son los que se estudian para llegar a la tesis. Es decir, no se pueden estudiar los caminos del siglo XVIII, tienen que ser los caminos de Juan de Villúa o de Pedro de Meneses, que eran los coetáneos de Cervantes. Entonces, esa es una de las razones, ¿no? Y como os decía, han salido como setas en época de lluvia, han salido sitios que pretenden ser el lugar de la Mancha. Yo en mi libro me atrevo a decir por qué no pueden ser esos sitios, ¿no? Pero bueno, es porque está en el... de alguna manera está en el Quijote, ¿eh? De todas formas, también quiero apostillar que para estudiar a Cervantes no solamente hay que leerse el Quijote, sino que hay que ver otros libros suyos, ¿no? Por ejemplo, los trabajos de Persiles y Segismunda, que lo estuvo escribiendo al mismo tiempo que el Quijote, pero que se publicó cuando él ya había muerto. Que él allí, si no recuerdo mal, también mete la coletilla de que no quiero acordarme. No quiero acordarme, efectivamente. Es decir, hay los trabajos de Persiles y Segismunda. El Cervantes sitúa a unos peregrinos que venían desde Guadalupe, los hace llegar a Quintanar de la Orden, que es un pueblo muy cercano aquí, y después relata que al día siguiente, después de estar en Quintanar de la Orden, pues se dirigieron hacia Valencia. Y en el siguiente pueblo, de cuyo nombre no me acuerdo, vuelve otra vez a decir Cervantes, ¿no? Claro, es posible que Cervantes no se acuerde o no quiera acordarse de ese nombre, ¿no?, de ese pueblo. Pero todos los que estamos aquí, que conocemos muy bien La Mancha, pues sabemos que desde Quintanar de la Orden en dirección a Valencia, el siguiente pueblo, aunque Cervantes no se acuerde, la geografía es terca. Se llama Mota del Cuervo. O sea, eso es un poco otra de las razones, claro, que a ver, me inducen a pensar esto, ¿no? José Manuel, la pregunta evidente: ¿por qué en 2 ocasiones no se quiere acordar? Es desmemoriado, es verdad que en esa época ya tenía 58 años, pero ¿por qué no se quiere acordar? ¿No? Bueno, de forma deliberada. Hay muchas teorías. A mí me gustaría... ¿Qué le pasaría aquí en Mota del Cuervo para no quererse acordar? Bueno, ¿A quién dejó aquí preñada? Bueno, no sé. Yo, fíjate, me inclino más a pensar que a este hombre, claro, conocía a los ricos de Mota del Cuervo, a los de Quintanar, habla de Juan Aldudo, porque además Juan Aldudo era una persona que existió realmente y que era de Mota del Cuervo, igual que un antepasado mío, y yo encontré un museriego buscando a Juan Aldudo. Bueno, la cuestión es que, ¿por qué este hombre no quiso acordarse? Bueno, pues yo pienso que es que había un regidor, un alcaide en Mota del Cuervo, que era nada más y nada menos que hijo del oidor de Indias de Valladolid y de Sevilla. Es decir, alguien que decidía quién pasaba a las Indias y quién no. Es decir, Cervantes sabemos que estuvo mucho tiempo tratando de pasar a las Indias, porque aquí se le puteó, y perdonadme la expresión, muchísimo. Él había solicitado pasar a las Indias y le dijeron: no, busque por aquí donde se le haga merced. Es decir, siga usted de alcabalero y jódase. Y entonces, seguramente que este alcalde pues no le quiso favorecer. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque este hombre no tenía la limpieza de sangre, posiblemente, ¿no? Yo alguna vez he leído una hipótesis, no referente solo al lugar, ese lugar ilustre del que estamos hablando, del que nadie se quiere acordar, por lo visto. He leído que el nombre de Mancha pudiese venir de manchado. Hombre, hay muchísimas similitudes con Cervantes en esa temática, ¿no? Acaba de decir allí
bueno, que de hecho no le dejaban viajar a Indias, ¿no? Esa era una razón evidente que la Inquisición imponía precisamente a todas las personas que eran condenadas por el Santo Oficio. Es decir, a Indias no podía viajar descendientes de herejes y sobre todo gente que tenía la sangre contaminada. Por lo tanto, ahí tenemos una prueba evidente de su judaísmo particular. Y eso le ponía en evidencia y no podía viajar a Indias. No solamente no viajar a Indias, sino que, bueno, pues en su caso no, pero no podían trabajar en trabajos públicos, algunas de las personas no podían utilizar oro ni plata, no podían utilizar el color carmesí, que era el color de la hidalguía. Pero bueno, a Cervantes quizás su linaje no fuese muy pesado en cuanto a judaísmo se refiere, porque quizás no tuviese algunos condenados a la hoguera, para que realmente ya el San Benito, que estaría colgado en la iglesia de Alcalá de Henares, de sus descendientes, le estuviera acusando permanentemente de ese judaísmo, ¿no? Pero ese es un dato muy, muy, muy certero de que un personaje como él, que era culto, que no pudiese viajar a Indias, ¿qué hay ahí detrás de todo eso, ¿no? Es que puede ser otra razón, porque, bueno, luego puedes hablar incluso de la teoría de por qué habría elementos a favor de que no tiene nada de origen judío. Pero, entre otras cosas, hay que recordar algunos elementos que podrían estar en la línea de que tal vez fue un tema de asunto civil, desconocido por nosotros. ¿Por qué? Cervantes era un exsoldado, pero Cervantes no combate en Lepante una galera española. Cervantes combate en Lepante a la Marquesa, que es una galera del Papa, es una galera pontificia. Entonces, estaba muy vinculado a la religión católica cristiana muy profunda. Él conocía Italia, había estado allí. Es evidente que no parecía el tema judío ser muy marcado, porque si no, recaudaba impuestos. Pero además era un recaudado de impuestos. Claro, hay muchos elementos que no encajan bien con lo del posible origen judío, o ni siquiera con una mancha mínima. Podía ser otra cosa. Podía ser un tema de carácter civil. A ver qué putada hizo aquí en Mota el Cuervo. Es decir, algo ha pasado ahí que se nos escapa, que le pudo merecer o bien un castigo o bien miedo. Claro, pero es que además en los pueblos como el Toboso o Mota del Cuervo, a los recaudadores de impuestos que antes de Cervantes solían ser gente que había practicado el judaísmo o eran judíos antes de la expulsión, pues lógicamente no se le veían como buenos ojos, ¿no? Y de hecho, bueno, pues como venían a sacarle las dádivas al pueblo, pues el pueblo a veces amotinaba, iban contra el recaudador de impuestos, que por regla general solían ser usureros y siempre judíos. Sí, de hecho, hablo antes de la expulsión, que era cuando estaban los judíos siempre cercanos a todo el mundo de la monarquía y ocupaban los puestos más relevantes, ¿no? Por lo tanto, quizás le viesen esa similitud también, ¿no? Amén de lo otro. Pero sin duda alguna hay un personaje que a mí me fascina y que a veces pasa desapercibido en el Quijote, ¿no? Que es esa hechicera, ¿no?, tan particular que tiene el Quijote y que para mí es el alma del Quijote, porque es la que vertebra toda la obra. Es decir, Quijote está hechizado toda la obra gracias a esa mujer que apenas nadie quiere hablar de ella, nadie quiere saber de ella, y era una hechicera de aquí del Toboso, además. Esa es la pregunta. ¿Realmente el Toboso sabe y conoce las hechiceras que hubo en esta población? Los mejores documentos para ellos los tenemos en el Archivo Histórico Nacional. Claro. Conocerá perfectamente que hay una sección que se llama Inquisición, donde ahí aparecen todas las personas del Toboso, de Mota del Cuervo, que fueron condenadas por la Inquisición de Cuenca o por la Inquisición, en este caso del Toboso, de Toledo. Sí, efectivamente sabemos que ahí había una importante presencia de la Inquisición. Concretamente, en Mota del Cuervo tenemos dos casas de la Inquisición, es decir, una casa de la Inquisición que está en lo que antiguamente era el Cuervo, y había otra casa de un familiar de la Inquisición en lo que se denominó la Mota, es decir, que luego acabaron siendo el mismo pueblo, ¿no? Mota del Cuervo. Además, hay una plaza, que es la Plaza de la Cruz Verde, que evidentemente... Inquisición pura. Que efectivamente, eso es Inquisición pura, es decir, ahí donde estaba la picota o rollo de justicia, es decir, en Mota teníamos jurisdicción en primera instancia, es decir, hay una serie de factores que, otros autores yo veo, y ahí en mi libro procuro, digamos, de relatarlo, otros autores obvian determinadas cosas que no les favorecen, ¿no? Y entonces hacen hincapié en solo lo que les favorece. Concretamente, en el caso de Mota del Cuervo, ha habido momentos en que me he desilusionado. He dicho, joder, no puede ser Mota del Cuervo. ¿Por qué? Pues porque, concretamente, no hay un arroyo a la entrada del pueblo. Pero mira tú por dónde, efectivamente sí que hubo un arroyo a la entrada del pueblo. Es decir, hay... claro, lo que pasa es que ahora, con las sequías que hay, pues estos arroyos han desaparecido, ¿no? Hay muchos factores que hablan de que podría ser. Tenemos un pozo seco, tenemos... En fin, hay muchos indicios que a mí me llevan a pensar
y a colegir que podría ser efectivamente Mota del Cuervo. Vamos, ya que se ha estado hablando del Archivo Histórico Nacional, ¿os gustaría saber si realmente, porque en la actualidad han aparecido muchas noticias sobre si ya se tenían, si no se tenían ubicados exactamente los huesos, los restos mortales de Cervantes? Pues esta mañana tuvimos la inmensa fortuna de hablar con las dos personas que están llevando estas investigaciones y pudimos hacerles una entrevista. Sí, la verdad tienes razón. Inmensamente afortunados yo creo que hemos sido. Todavía no me puedo creer que en tan poco tiempo hayamos conseguido que nos atendieran. Las dos personas que están encargadas de esta fase 2, porque nos lo explicarán ellos también en la entrevista, es la fase 2 del proyecto de búsqueda de los restos de Cervantes. Una vez localizados los nichos dentro de la cripta de la iglesia, ahora mismo entran en juego los antropólogos forenses. Y pudimos entrevistar precisamente al antropólogo forense y presidente de la Sociedad Científica Aranzadi, Francisco Echeverría, que su sociedad es la responsable de esta fase de la investigación, y a la directora del proyecto arqueológico, que es una osteoarqueóloga que se llama Almudena García Rubio, para que nos contaran un poco cómo van avanzando este estudio. Nos encontramos con Paco Echeverría y Almudena García en el mismo convento donde están realizándose las investigaciones sobre el féretro hallado con esas iniciales, con MC. ¿Qué es lo que se ha hallado y en qué punto estamos de la investigación? Bueno, yo creo que hay que empezar diciendo que esta es la segunda fase de la investigación, que habíamos planteado toda esta iniciativa en 3 fases. La primera consistía en conocer el edificio arquitectónicamente, desde el punto de vista de la propia construcción, paredes, grosores, tamaños, distancias. Eso se resolvió hace un tiempo y con ello pudimos comprender que el interés principal se situaba en la cripta. Y ahora estamos en esta segunda fase, en la cripta del convento. Esta cripta se encuentra debajo de la iglesia y ahí estamos en una tarea que es de tipo arqueológico con el complemento y presencia de los antropólogos y médicos, es decir, estamos en la fase de rescate de esas evidencias donde han salido también, como decías, algunos fragmentos de féretros y uno en concreto con esas tachuelas. Pero ¿en qué punto estamos de la investigación? Es decir, me has comentado la segunda fase, pero ahora mismo se están analizando los restos. Ahora mismo se están analizando esos restos y otros muchos que están saliendo en la tarea de excavación. Hay en la cripta una serie de nichos y hay también unas sepulturas en el suelo. Y estamos excavando y extrayendo los restos de ambos sitios. En uno de los nichos salió fragmentos de un féretro con esas iniciales junto a otros restos. Y bueno, pues como eso tampoco es muy concluyente, se sigue el trabajo de excavación en el resto de la cripta. ¿El féretro en qué condiciones estaba? Muy, muy degradado. La madera está muy degradada, hay fragmentos de tabla que se preservan. Es un féretro que es equivalente a otros que estamos viendo y que tiene muchas tachuelas, porque normalmente están cubiertos por telas, y esas tachuelas fijaban la tela y unas cenefas, tanto por dentro como por fuera, y ocurre que en esos fragmentos conservados, al menos sí se lee con claridad la M.C. Dentro se han hallado huesos de diferentes especímenes, me imagino. ¿Hay solo hombres, mujeres, hay también de niños? Lo que yo diría es cuando dices dentro, es dentro del nicho, porque el féretro estaba tan descompuesto que no podemos decir que haya unos restos dentro de ese féretro, sino que de ese nicho en donde han aparecido los restos descompuestos de este féretro y de otros, han aparecido restos mezclados de varios individuos, efectivamente, en los que vemos restos infantiles, de hombre y de mujer, y en un estado de conservación también un poquito deficiente. Ambos pertenecéis a la Sociedad de Ciencias Aranzadi, pero ¿desde cuándo estáis involucrados en el proyecto y cómo se produjo el hallazgo? Bueno, esta idea surge hace como 2 años, de la mano de unas personas de Madrid, entre ellas algunos historiadores, que empiezan a recordar, si se van a conmemorar los actos, lo que fue pues, escribir exactamente el Quijote, también habría que hablar de la persona y de Cervantes, de su propia vida, que quizás ha sido muy considerada históricamente. Y ahí pensaron, ¿y dónde está? Todos lo sabemos, está en el convento, hay una lápida que así lo señala en el exterior de ese convento, pero se planteó la posibilidad de concretarlo a algo más. Y para esto, pues de esa dimensión un poco de tipo humana o cultural, se pasó a lo científico.
buscando a personas que tuvieran conocimientos ya no de literatura o de historia exactamente, sino de otras cuestiones más técnicas, como puede ser pues, ingenieros, arquitectos, médicos, antropólogos, arqueólogos, bioquímicos, genetistas, y así hemos configurado el equipo durante estos 2 últimos años con el apoyo y comprensión del área de cultura del Ayuntamiento de Madrid y tramitando los permisos a las autoridades que son competentes, la comunidad religiosa, el arzobispado y patrimonio de lo que es la Comunidad de Madrid. Es decir, todo esto se ha ido trabando y apoyos incluso no nos faltan de otros centros de investigación que en el transcurso de los últimos casi días incluso dicen que se ponen a nuestra disposición, llegado el caso, para hacer las analíticas que fueran necesarias. Has estado hablando de varias especialidades. Me imagino, como es lógico, una investigación de este tipo requiere un equipo multidisciplinar. ¿Todo el equipo parte de la Sociedad de Ciencias Aranzadi o la sociedad, digamos, gestiona diferentes equipos? No, más bien se han integrado en el grupo, en el proyecto, aunque digamos la parte de gestión administrativa y de trámites, etcétera, se hace desde Aranzadi. Aranzadi fue creada en el año 1947 y se dedica a la investigación histórica y en las ciencias naturales. Nosotros no tenemos todos los especialistas ni en plantilla ni mucho menos. Y de hecho, cuando empezamos el proyecto arrancando desde esta entidad, enseguida se implicaron otros. Por ejemplo, centros forenses que ni siquiera están en Madrid, que están en otros puntos de la geografía española, o investigadores que ahora mismo están trabajando en la cripta en este mismo instante, que han venido de Valencia, de Alicante, o que pueden llegar este fin de semana de Granada, etcétera. En el fondo nos conocemos todos, porque estas mismas personas de un modo u otro también hemos intervenido en otras ocasiones, y no ha sido difícil llamar a las personas que realmente yo creo que sí tienen formación sobrada en el campo, vamos a decir, de la antropología forense o de la antropología y la arqueología funeraria o de la arqueología funeraria. Es una combinación que a veces se define como la osteoarqueología, porque tanto los arqueólogos tienen experiencia en hueso como los que tienen experiencia en hueso han participado en el campo, ¿no? Es ese tipo de perfil con años de experiencia también. Ninguna de las personas que está aquí, aunque se implica algún estudiante, está improvisando o parte de una experiencia cero, todo lo contrario. Los restos que se han hallado, ¿dónde se están analizando? Se están analizando en la propia cripta. Se han instalado una iluminación y unas mesas de laboratorio y se han traído pues tablas osteométricas y otra serie de instrumentos que hacen falta para el estudio antropológico de los restos, y se están haciendo los análisis ahora mismo. Al tiempo que está transcurriendo la excavación, se está realizando el trabajo de laboratorio, todo en el mismo espacio. ¿Para cuándo esperáis que esos resultados de los análisis forenses, de esos huesos, de esos restos hallados, empiecen a dar resultados fehacientes? Es difícil calcular porque bueno, se pensaba que Cervantes estaba enterrado con unas pocas personas aquí, y estamos viendo que hay más uso de este espacio como cementerio. Entonces ahora mismo es difícil calcular. Habíamos dicho que igual una semana, 10 días, pues será más. Pero bueno, llevamos 6 días trabajando, ¿no? Yo creo que no hay prisa. Ya veremos en unas semanas lo que se puede decir. Y de hecho, las conclusiones vendrían en una tercera fase. Nosotros ahora estamos en un ejercicio de descripción y luego hay que interpretar. Esto pasa en cualquier investigación y en los forenses de ordinario. En esta fase descriptiva nosotros ya estamos planteando algunas ideas, algunas hipótesis que habría que verificar. Y la tercera fase de este proyecto, en la que entraremos cuando sea posible, consistiría en una verificación ya con unas herramientas más de laboratorio. Es más, quizás pueda ser necesario que en algunas de las evidencias que podemos calcular como hipótesis que se aproximan al perfil biológico o bioantropológico de Cervantes requieran un análisis en laboratorio. Técnicas que pueden ser ordinarias, como la radiografía, por decir algo, o otras más complejas de tipo analítico. Eso quedaría en una tercera fase. Es decir, conclusiones absolutas y fuera de toda duda, como solemos decir, no creo que las tengamos tampoco en cuestión de días. Tardaremos un tiempo y de hecho también habíamos previsto que a lo largo del 2015 pues quedaría despejada la segunda fase en la que estamos y la tercera también. ¿Tenéis la posibilidad de poder, si fuera necesario, a la hora de realizar, por ejemplo, los análisis de ADN, ¿tenéis con quién compararlos? ¿Hay familiares? Descendientes, me refiero. Se conoce que los restos de una de las hermanas de Miguel de Cervantes, Madalena creo que se llama, que era religiosa, están enterrados en Alcalá de Henares. Entonces la posibilidad más
viable sería rescatar esos restos y cotejar ambos, ¿no? Hacer una analítica de ambos restos. Pero bueno, eso ya lo plantearíamos igual, o sea, conocemos que esto es así, pero empezar a gestionarlo, plantearnos cómo se haría, sería más adelante. Claro, ya entraría dentro de esa tercera fase a la que aludías, ¿no, Paco? Sí, efectivamente. Bajo vuestro punto de vista, ¿qué probabilidades hay de que sean realmente los de Miguel de Cervantes? En términos matemáticos no lo podemos expresar. O sea, nosotros transitamos, yo creo que entre el entusiasmo que produce ver que la cripta efectivamente tiene restos que son antiguos, etcétera, entre ese entusiasmo y el escepticismo o quizás esa limitación o contención que uno tiene que tener, porque no podemos andar a la ligera diciendo que por unas tachuelas eso es seguro de Miguel de Cervantes. Es decir, las certidumbres van a ser difíciles de alcanzar, pero que conste una cosa, el ejercicio de buscarlo, solamente el buscarlo, aunque no se le encuentre, ya está resultando, digamos, de interés social. Y si decimos lo mismo, entre la cultura y la ciencia, combinar cultura y ciencia en el ejercicio de búsqueda de Cervantes, por sí solo, ya es una tarea que consideramos que es útil y positiva para la sociedad en su conjunto y con carácter universal. Si además lo encontramos, pues sería maravilloso. De momento lo estamos buscando simplemente, modestamente, con un equipo que creo que es el que tenía que estar aquí de todos modos, no porque yo esté implicado en él, sino que creo que realmente este es el equipo que tenía que participar. Bueno, pues Francisco, Paco, porque ya nos conocemos de hace unos cuantos años. Almudena, muchas gracias. Bueno, pues esta era esa entrevista que hicimos Carmen y un servidor a Paco Echeverría, Francisco Echeverría, que es el presidente de la Sociedad Científica Aranzadi, y Almudena García Rubio, que es la directora del proyecto y que también pertenece a esa Sociedad Científica de Investigación, ¿no? Y ya que estamos hablando de los restos, hay una polémica que está ahí en el aire y que cuanto menos llama mucho la atención, porque el día de San Jorge, el día de San Jordi, como es en el Mediterráneo, se ha convertido, y todos lo conocemos, por el Día del Libro. Y la duda está en que, bueno, ese día se creó por la muerte de Cervantes, que se atribuye que es el día 23 de abril exactamente. ¿Eso es así, Jesús? La verdad es que si desvelamos la verdad habría que cambiar el Día del Libro, el Día Mundial del Libro, que se estableció por la UNESCO en el año 1995. Y se estableció, además también es el Día de los Derechos de Autor. Y se estableció porque tres grandes escritores murieron justo en esa fecha, el 23 de abril de 1616. Uno es Cervantes, el otro sería Shakespeare, y el otro, menos conocido, sería Garcilaso de la Vega, el Inca, ¿no? Porque hubo dos Garcilasos de la Vega. Qué curioso, qué sincronicidad que los tres murieran. Pero claro, cuando tiras un poco de biografía y te vas dando cuenta de ciertos aspectos, ves que no es realmente así. En el caso de Miguel de Cervantes, que es el que nos concita en esta tertulia, uno de los grandes investigadores y biógrafos de Cervantes, que es Luis Astrana Marín, él ya dijo que el día de la inhumación fue el 23 de abril, con lo cual quiere decir que por lo menos antes y ahora se dejaban 24 horas el cadáver, un poco pues para a la intemperie más que nada, para ver si realmente estaba muerto, ¿no? Como mínimo tuvo que haber muerto el 22 de abril. Y es verdad que luego se le entierra ese 23 de abril, ese día de San Jorge, ese día de Villalar, por cierto también es el día de la comunidad, el día festivo de la comunidad de Castilla y León. Y se le entierra además con el hábito de San Francisco, con la cara destapada, pobre de solemnidad, murió como buen escritor de la época, totalmente pobre, y a partir de ahí surge toda una leyenda. La leyenda la genera, entre otras cosas, Víctor Hugo, es el que crea la similitud entre que mueren en la misma fecha Shakespeare y Cervantes, y lo cual no es verdad, porque aquí en España, en aquella época, nos regíamos por el calendario gregoriano, pero sin embargo en Inglaterra todavía seguía vigente el calendario juliano y había una diferencia de 11 días. Por lo tanto, es verdad que mueren en la misma fecha, pero no en el mismo día. Realmente, William Shakespeare moriría un 3 de mayo de 1616. Y en el caso de Garcilaso de la Vega sería otra historia parecida, porque parece que muere un día antes y se le entierra un día después. Así que, si estos datos son verdad, y creo que sí, habría que cambiar el Día del Libro en lugar del 23. Lo que pasa es que el 23 es mucho más sonoro, es el día de San Jordi, claro, por lo tanto pues también tiene algo que ver con la caballería y con la festividad de este gran santo de la Capadocia, que luego al dragón, se le adoptó en Cataluña, hay, ¿no? Y se le adoptó también en Aragón y se le adoptó en tantos y tantos lugares. Bueno, hay otro punto, porque hasta aquí no ha habido excesiva polémica, a que no habéis oído demasiada, ¿no? Pero yo quiero que la haya, porque
precisamente ahora que es el 400 aniversario de la publicación de la segunda parte, no de la primera, de la segunda parte del Quijote, bueno, pues Cervantes tuvo que terminarla, escribirla a toda velocidad. ¿Por qué? Porque allí se publicó justo otro Quijote, el Quijote apócrifo, el Quijote de alias Avellaneda. Es que antes de que Jesús explique un poco el problema del Quijote de Avellaneda... Porque, claro, el problema es quién lo escribió, pero etcétera, es que etcétera. Antes de eso hay otro problema, y es que parece ser que había un Quijote anterior al Quijote. Claro. Entonces, esa es la cuestión, o sea que probablemente Cervantes no... o bien había hecho una publicación anterior a 1605, es decir, había un libro anterior, o bien existía algún libro en común del que bebió Cervantes y alguien que tenía algún tipo de relación próxima a él. Vamos a empezar por el primer caso, porque la pista es muy, muy curiosa. Francisco Lope de Úbeda y Lope de Vega, dos escritores conocidos del 17, hablan de la existencia de un libro llamado El ingenioso Hidalgo de la Mancha, anterior a la publicación del Quijote en 1605. Pero eso, no existe ningún documento escrito que pruebe que esas afirmaciones supuestamente que hicieron existiera de verdad, porque no tenemos ninguna prueba que podemos decir documentalmente que es así. Sin embargo, sí hay una declaración muy curiosa que parece indicar que tanto Lope de Úbeda como Lope de Vega estaban hablando de algo real, de algo cierto. Y es que hay un escritor que era bastante buena calidad, se llamaba Juan Pérez. Juan Pérez es un nombre aparentemente muy vulgar, pero es que no se llamaba así. En realidad él se llamaba Ibrahim Taibili, porque era un morisco toledano que se ve afectado por la expulsión general de 1609 a 1612. Fue uno más del 250.000 de españoles que fueron obligados a abandonar el país de sus antepasados, por supuestamente ser musulmanes en secreto. Taibili se estableció en Túnez y allí él recuerda en un documento que sí se conserva que en 1604 le había entrado a comprar varios libros en una librería de Alcalá de Henares. 1604, un año antes de la publicación del libro. Él cita los libros que compró, en concreto 2 que se había llevado, pero hay un momento en que él hace una especie de broma sobre los libros de caballerías que estaban tan de moda en la época, a finales del 16 y principios del 17, y cita un libro que se ríe de esos libros de caballerías, al que llama El Quijote. Pero es que ese libro no se había publicado todavía. Es una extrañísima situación digna de Robertson o como Futilidad o los famosos libros que anticipan el futuro, pero de una manera realmente llamativa. Y la otra parte, y ahí doy paso ya a lo de Jesús, es que existía un romance llamado Entre meses de romances, era una serie de pequeños romances que reunían varios cuentos que tenían tradición de finales de la Edad Media, donde se reían de un labriego enloquecido que estaba totalmente convencido de que él era un gran protagonista de los romances y de las historias y un caballero famoso. Está muy claro que Cervantes coge esa inspiración como parte del personaje de Don Quijote, pero exactamente igual que lo coge Cervantes, lo pudo haber cogido otra mucha gente, porque era bastante famoso el figurar a determinados personajes que creían en su enloquecimiento, que se sentían como caballeros o como protagonistas de romances. Por cierto, una anécdota. Está claro que Don Quijote aparece como una persona totalmente enloquecida que se cree un caballero andante, pero cuando se encuentra en sus peores momentos de delirio, él lo que recuerda son romances de la época. Con lo cual, no sería nada raro que ese fuera el punto de partida de Cervantes. Pero ¿y si lo fue de alguien más? Bueno, fíjate, pues, vistas las cosas así, habría que hablar no de un Quijote ni de 2, que son las 2 partes que conocemos, no de 3, que sería el Quijote de Avellaneda, sino de un cuarto Quijote por ahí fantasma en el cual se inspiraron estos 2 autores. Y digo 2 autores porque está claro que el Quijote de Miguel de Cervantes no hay ninguna duda de su autoría, lo cual ya es bastante decir porque prácticamente se ha cuestionado todo de Cervantes hasta la fecha de nacimiento. Se habla de 1547, que es la fecha oficial, pero también hay grandes historiadores que dicen que sería 2 años posterior, ¿no? Pero bueno, parece que queda claro que él muere con 68 años, una edad bastante longeva para la época. Y es curioso, ¿no? Porque lo que son el destino, ¿no? Este famoso Alonso Fernández de Avellaneda, que es el que hace el Quijote apócrifo, se sabe que es un seudónimo, y lo hace pues para chinchar, ni más ni menos que a Miguel de Cervantes. Está claro que se conocían mutuamente, no se tenían gran aprecio,
Y a raíz del éxito que tuvo la primera parte del Quijote, que como sabéis se publicó en 1605, fue un éxito rotundo. Eso es bastante llamativo para la época en la que estamos tratando y sobre todo cuando tenía enemigos tan acérrimos como Lope de Vega, ¿no? Que intentaba desprestigiarle siempre que podía. Bueno, pues pasa el tiempo, ese éxito se acumula, se sabe que Miguel de Cervantes estaba escribiendo una segunda parte, pero bueno, tenía tiempo. Él no pensaba que iba a morir en 1616. Y mira tú por dónde. Justo un año antes, en 1615, es cuando se publica, bueno, en 1614 es cuando se publica este Quijote apócrifo de Alonso Fernández de Avellaneda. A partir de ahí surgieron muchas dudas de quién podría ser. Ahora mismo hay dos teorías bastante fiables de quién puede estar detrás de ese seudónimo, de ese Quijote de Avellaneda o Quijote apócrifo. Uno sería Jerónimo de Pasamonte y el otro sería ni más ni menos que Baltasar Navarrete, un fraile dominico de Valladolid. Cada tesis la defienden distintos catedráticos de literatura, ¿no? En el caso de Jerónimo de Pasamonte es Martín de Riquer y también Alfonso Martín Jiménez. Yo me inclino más por el caso de Jerónimo de Pasamonte, porque si os recordáis, en la primera parte hay una cuerda de presos donde va Ginés de Pasamonte. Hay una broma sobre un al que desprecia, efectivamente. Así como Avellaneda ridiculiza a Cervantes al principio diciendo, bueno, pues prácticamente le tacha de todo, se sabe perfectamente que es una obra destinada a quitarle mérito, incluso a fastidiarle, pero también a sacar dividendos. Sí. Un poco un inciso, es curioso porque en aquella época pensamos que las obras se vendían como se venden ahora, totalmente encuadernadas con el libro ya totalmente impreso y te lo vendían. ¿Qué va? Normalmente se vendían en pliegos y luego era el lector el que tenía que encuadernarlo, o sea que tenía que ir haciendo con una especie de fascículos poco a poco. Y en el caso de Avellaneda, perdón, lo que hace es claramente una obra para restar credibilidad y, sobre todo, para quitarle un poco la fama que estaba obteniendo Miguel de Cervantes. Gracias a eso, lo que hace Cervantes es que se precipita en terminar la segunda parte, porque él ve que posiblemente la Avellaneda, que sabe que posiblemente era Jerónimo de Pasamonte, que ya había escrito una obra, una autobiografía, que por cierto no se conocía en aquel momento porque hasta los años 20 del siglo pasado no se publicó, por lo tanto nadie la conocía como tal, pero ahí se queda... Pero a partir de ese momento sí. Pero a partir de ese momento queda clara y se sabe por eso los... por cierto, era un buen escritor, ¿eh? Era un buen escritor y además el clásico pícaro de la época. También era soldado, también participó en la batalla de Lepanto, tuvo incluso tratos con brujas y nigromantes, tuvo de todo. Y él claro, nunca pero fue no tenía la pluma, Cervantes. Exactamente, y se llevaba muy mal. Y a partir de ahí es cuando surge esa obra y la publica un año después, en 1615, y mira tú por dónde, que le iba a decir que antes de que terminara el año desde que él publica la segunda parte del Quijote, pues él muere de hidropesía, ¿no? En ese 23 de abril o en ese 22 de abril de 1616. O sea que le debemos a este Jerónimo de Pasamonte o a este Baltasar Navarrete, que por cierto, Baltasar Navarrete es el que escribe La Pícara Justina. Al final se descubre que ese otro autor no era Lope de Úbeda, sino que era realmente Baltasar Navarrete porque sea comparable las dos escrituras. Entonces, bueno, los guiños del destino ha hecho que hoy podamos leer la segunda parte del Quijote gracias a que alguien le chinchó para que lo acabara antes, ¿no? El Quijote de Avellaneda. Llevo como 5 minutos, Fermín, ahí que quiere apuntar algo. No, es que hay detalles que antes me quedé en el tintero que no terminé, ¿no? Pero sobre todo hay dos puntos, dos detalles que habéis dado, sobre todo escuchando la conversación que habéis grabado de estos antropólogos, sí, que nos da a entender fehacientemente de que Cervantes realmente no era judío. Aunque hay a veces dudas, Bueno, pero mira, igual que antes hemos dicho el tema de América y que un converso no podía viajar a América porque estaban prohibidos por los cánones inquisitoriales, sin embargo también un converso jamás podía ser enterrado en un lugar sagrado. Con lo cual, en una cripta y más de un monasterio, imposible. Pero y todo depende de si ocultaba realmente... Y en segundo, sí, pero si lo ocultaba... Esa realidad. Nunca nadie se lo detectó, puesto que nadie certifica que sea un judío. Es una hipótesis, ¿no?, que puede haber por ahí. Pero, sin embargo, también tienes otro tema que me parece crucial ahí, ¿no?, de cara a Cervantes, y es que, por ejemplo, los trabajos públicos no lo podían hacer los conversos, solamente lo podían hacer gente cristiana de raza, no un converso, ¿no? Por lo tanto, Cervantes no podía ser un recaudador de impuestos como lo era. Ahí tenemos otro punto que nos está diciendo que Cervantes no era judío, a pesar de que haya gente que se mate diciendo que sí, ¿no? Y sobre todo ese hábito franciscano que jamás se lo podían poner a una persona que la sangre la lleva contaminada, la lleva impura, ¿no? Aún así, bueno, una cosa es que él llevara o tuviera sangre judía
y otra cosa es dependiendo de cuántas generaciones también, ¿no? Tuve el enorme placer de trabajar durante, bueno, pues unos 5 años aproximadamente en un compañero con la redacción, cuando yo estaba en la revista Enigmas, con Óscar Herradón Ameal, que sacó un libro donde además expone con una documentación rabiosamente buena El secreto judío de Cervantes, se llama el libro, que no sé si hoy en día se puede localizar, en el que te exponía, pero vamos, con puntos, comas, toda una relación de, digamos, de puntos en común por las cuales, por ejemplo, uno de ellos lo ha citado José Manuel González, ¿no? El hecho de que él supiera el Talmud o tuviera los conocimientos que tenía. Ese es uno de los muchos, pero la verdad es que yo creo que sí que hay pruebas suficientes, pruebas con mucha solera como para poder afirmar que Cervantes era judío. Sobre todo lo de duelos y quebrantos. Duelos y quebrantos. Sí, porque si tú has leído el libro de Óscar, habrás visto que incide justamente en ese argumento, en el que duelos y quebrantos era precisamente el castigo que recibían los judíos por esto. Sí, pero a veces se pueden tergiversar los términos, ¿no? Explica, Fermín, porque hay mucha gente que no sabe cómo es el tema de los duelos y quebrantos. Hombre, los duelos brevemente, porque estamos ya los duelos y quebrantos, lógicamente, eran aquellos momentos en que posiblemente Cervantes, en el Toboso, donde había varias familias judías que sufrieron el escarnio cruento del Santo Oficio de Toledo y que fueron condenados en la plaza del Zocodover de Toledo, en concreto los Enríquez, los Rodríguez, los Heredia. Y aquí existen esos apellidos, son personas que descienden de judíos, por si alguno de ustedes no lo sabe, ¿no? Y fueron condenados en la plaza del Zocodover precisamente por abrazar el Talmud, ¿no? Quizás esa realidad la viese Cervantes en el momento en que por esta zona vino a recaudar impuestos, por ejemplo, o en Mota del Cuervo, donde también hay una familia en concreto bastante importante de judíos que también fueron masacrados en Cuenca, ¿no? O en Quintana de la Orden, 13 miembros de una familia fueron condenados por la Inquisición de Toledo, ¿no? Y quemados en la hoguera, 3 de ellos, incluso niños, ¿no?, de 11 y 12 años que pertenecían a esa familia porque abrazaban el judaísmo. Entonces esos son los duelos y quebrantos que a veces él veía, ¿me entiende?, y que de alguna forma los mete ahí, pues de esa forma, ¿no?, como él lo cuenta en El Quijote. Y de ahí proviene quizás esos duelos y quebranto. Pero antes se me quedó en el tintero algo que era esa famosa bruja del Toboso, que no quiero quedármela ahí, para que por lo menos queden ustedes ya con esa idea. Mira, esa hechicera del Toboso, que puede ser, ¿por qué no?, esa mujer que le dio ese conjuro a Dulcinea para que en brebaje, ¿no?, para que se lo diese a Don Quijote, se llama María del Toboso. Y está perfectamente certificado en los documentos inquisitoriales de la Inquisición de Toledo, esta mujer, que además tengo aquí sacado del Archivo Histórico Nacional lo que te dice el documento. ¿Dónde está María? Aquí María del Toboso, alias la Lázara, hechicera que se le acusa de hacer juntas para deshonrar a la gente más principal del Toboso y que han visto entrar en su casa a personas para hacer dichas reuniones, que suele hacer la oración de San Cristóbal, y con ello, bueno, pues intentar hechizar y amarrar a personas de la población del Toboso. Además, nos la sitúa en 1570, cuando es condenada esta mujer aquí en el Toboso, ¿no? Hay algunas hechiceras más, pero son ya fechas a posteriori, con lo cual, ¿por qué no esta mujer pudiera ser esa hechicera innominada del Quijote, que para mí tiene una importancia vital porque es la que vertebra toda la obra, ya que gracias a ese conjuro el hechizo del Quijote es permanente y nos dura prácticamente hasta casi el final de la obra. Me gustaría que me invitaran aquí a alguien del Toboso a dar una conferencia sobre la Inquisición y dar a conocer todos esos herejes del Toboso, que hay bastantes, y seguro que aprenderíais muchísimo sobre la Inquisición. Pero sin hacer una hoguera, por si acaso. Por supuesto. Sin hacer una hoguera. Bueno, estamos ya prácticamente al límite del tiempo y me gustaría cederle la palabra pues a nuestro invitado, a José Manuel González Mujeriego, que acaba de publicar ese libro, Lo que Cervantes calló. Jesús, ¿quieres aportar algo? El libro está recién salido, calentito, está quemando aquí en las manos, ¿no? No solo ya por la inmediatez de esta obra, de esta investigación, de la larga investigación,
Y lo que me llama la atención del título es cuando dices lo que Cervantes calló y por qué no lo que Cervantes ocultó. ¿Tiene algún doble sentido este título? No, en principio me pareció idóneo ese título de lo que Cervantes ocultó o Cervantes calló, mejor. De alguna forma no quiso contarnos. ¿Cómo lo pueden conseguir los oyentes? Bueno, la verdad es que como tú dices, muy bien, está caliente. Es decir, ayer nos dieron en la imprenta unos cuantos ejemplares, que aquí tengo algunos, pero bueno, yo entiendo que dentro de una semana o dos estará en todas las librerías, en el Corte Inglés, en la Casa del Libro. Creo que también en la página web de la editorial también se puede encontrar, en Cultiva Libros. Entonces es lo que Cervantes cayó de Cultiva Libros. Es que no, desde la lejanía no veía la editorial. Me tengo que hacer con uno de estos. José Manuel González Mujeriego. Seguramente que te lo daré ahora. Bueno, habéis pillado todos la indirecta, ¿no? Haceros presentadores de la escóbula y lo tenéis hecho. José Manuel, muchas gracias de corazón por haber estado aquí, por haber compartido este tiempo con nosotros y, por supuesto, por haber sido, parte de esa presentación en público de este libro, de este nuevo hijo. Pues muchas gracias a vosotros, porque además es la primera vez que realmente se presenta el libro. Es el comienzo de la... Sí, está humeante todavía. Bueno, compañeros, amigos, hasta aquí ha durado el tiempo, estas 2 horas con la escóbula de la brújula. Muy buenas noches, Carlos Canales. Ya, fíjate, ya te llamo hasta por el nombre. Uy, espérate, ¿ves? Por llamarte por el nombre no tenías el micro abierto. Marcos Carrasco, que aquí a nuestra espalda tenemos a una linda lozana Dulcinea, madre del amor hermoso. Y nunca mejor dicho. A ver, el público, ¿qué tal? Marcos, ese aplauso lo dice todo. Muchas gracias, querido público. Nada, la he intentado representar como muy altiva, pero si os dais cuenta, el traje es muy popular. Es con una camisola un poco de pueblo, no tiene nada de emperatriz de la Mancha, como se lo imaginaba. Pero sí que tiene mucha belleza, la barbilla alta, muy altiva. Y bueno, un poco una interpretación de las muchas. Sí, más que Dulcinea, porque no es más Aldonza que Dulcinea. Es más Aldonza, un poquito tirando a guapa. Pondremos una fotografía ahí tanto en la web como en Facebook. Jesús Callejo, muy buenas noches. Muy buenas noches, David, y sobre todo que todos sean conscientes un poco de que nada pasa por casualidad y justo en estos momentos en los que estamos haciendo este programa en El Toboso se está desvelando por fin la autenticidad de esos huesos de Cervantes, y también en este programa creo que, de ser correcta la teoría de José Manuel González Mujeriego, también hemos desvelado por fin y de una vez dónde es ese lugar que no se quiso acordar Cervantes. Don maese Juan Ignacio Cuesta, muy buenas noches. Pues nada, aquí sigo pensando en esa luna que llama a las puertas. Eso me ha gustado. A mi vera, muy buenas noches, Carmen. Buenas noches, David. Y Fermín, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias también por haber compartido este tiempo, y a todos vosotros, públicos, pues por supuesto, público aquí existente, que a pesar de las 2 horas de programa estáis todos aquí. O sea, no os habéis marchado. Eso significa que el programa ha ido bien, que os ha gustado, y me gustaría, antes de despedirme, pues dar de nuevo las gracias a Isabel Fernández, de la hospedería de aquí, de la Casa de la Torre, a la que tenéis que venir a verla, tenéis que venir cuando vengáis a hacer esa ruta, a ver esa ruta del Quijote, pasar una noche aquí, porque aparte de los golpes de la luna en la puerta, que eso tenemos que hablar, Isabel, tenemos que hablarlo, os vais a quedar alucinados con cómo está todo ambientado. Gracias por la invitación. Y bueno, y a todos vosotros, amigos oyentes, gracias por acompañarnos. Os recordamos nuestra página web, laescobula.com, y en las redes sociales, en Facebook, la página oficial La Escóbula de la Brújula, y en Twitter nuestro perfil es @laescobula7. Y antes de daros las buenas noches,
dar también las gracias a nuestro compañero, a David Mulé, que hoy se ha enfrentado como un verdadero torero para ayudarnos a poder realizar el programa fuera del estudio. Muchas gracias, David. Y ahora sí, muy buenas noches, amigos. Tratar de ser felices e ilustraros. Hasta la próxima semana, amigos. Todo cuanto has escuchado no tiene contigo nada que ver. Estás, amigo, equivocado. Párate a ver, párate a ver. Todos soñamos con ser un caballero y tener algo por lo que luchar.